Hola, mi nombre es David Pino y esta ocasión les presento una charla un poco distinta a las que he dado en otras oportunidades, pero que sin embargo, a pesar del tema que se va a tratar, no está exenta de historia, de muchísima historia. Que el tema de hoy es Casas Encantadas de Lima. Y es que justamente el interés por conocer esas historias de fantasmas, de lugares con sucesos a veces sin explicación, nos atrapa, ¿no? No vamos a negar, ¿no? Nos llama la atención, la curiosidad. Independientemente de que creamos o no, generalmente la curiosidad nos empuja a escuchar, querer conocer de repente qué lugares en una ciudad tan antigua como Lima, tienen esas historias, ¿no? Historias que por supuesto hoy voy a compartir, voy a reseñar con ustedes, en la que en muchos casos van a ser tomadas de tradiciones. Otras historias que voy a compartir va a ser, por supuesto, tomada de noticias aparecidas en periódicos, en diarios, y otras que también tienen por ahí algo de experiencia personal. Por tanto, espero que esta charla les sea de su agrado y empiezo, pues, ¿no? Con ese tema de las casas encantadas de Lima. Primero, para entrar en contexto, tenemos que recordar que nuestra ciudad es una de las más antiguas de América, ¿no? Nuestra ciudad, fundada con fundación española en el siglo XVI, pronto se caracterizó por ser una ciudad muy religiosa, ¿no? Muy católica, y la presencia de innumerables monasterios, conventos, capillas, iglesias, nos va dando cuenta de la religiosidad y, por supuesto, añadido a ello, los temores, las alegrías de repente, las necesidades de la población, ¿no? Una población en la que, por supuesto, el tema de la muerte era un tema presente, ¿no? Presente todo el tiempo, ¿no? Una ciudad y, por supuesto, oficios religiosos entre los que se daba muchísima importancia a las ánimas del purgatorio, ¿no? Por ejemplo, hay una misa, ¿no? Por el perpetuo sufragio, ¿no? De las ánimas del purgatorio. Quizás muchos de ustedes conocen la iglesia María Auxiliadora, que se encuentra en la cuadra 2 de la Avenida Brasil. Ahí tiene una capilla subterránea que lleva ese nombre, ¿no? Donde la capilla para el perpetuo sufragio de las ánimas del purgatorio. Todo lo que iba es que estamos en una sociedad que desde sus inicios se va a caracterizar, además de su religiosidad, también por esta presencia de historias de muertos, de fantasmas, que va a ser presente en el día a día, ¿no? De cada uno. Apenas fundada la ciudad, pocos años después, un caso va a estremecer a los limeños, el caso de María Pizarro, que es considerada pues la primera mujer que había sido poseída por demonios, ni siquiera por uno, ¿eh? No por demonios, ¿no? Las crónicas de esa época temprana en la historia de Lima hablan pues de cómo es que ella fue inclusive sometida a exorcismos, entre los que participaron los más conspicuos religiosos o frailes de los jesuitas y también de los dominicos, ¿no? Los dominicos sí se que eran expertos en exorcismos ya en aquella época y no pudieron, dices, traerle los demonios que María Pizarro llevaba consigo. Tal es así que murió quemada por la Inquisición. Entonces, una sociedad en la que este tema de ruido, de demonios, de presencias oscuras, era presente. Esto dio pie a que en esta imagen que ustedes están viendo, que un poco reúne todas las supersticiones, temores de los limeños, por supuesto una genial ilustración de Binatea Reynoso, este pintor y acuarelista de principios del siglo XX. Muchas de sus acuarelas de dibujos están hoy publicadas, ¿no? En la revista Variedades, en la revista Mundial, en la revista Actualidades. Aquí se puede ver todos los temores de los limeños reunidos en una sola imagen, ¿no? Los duendes, el fraile sin cabeza, el sonido de cadenas que se arrastraban, ¿no? La lechuza como señal de mal agüero, y por supuesto las campanas que sonaban solas en las iglesias, en las madrugadas, etc. Todo ello formando historias que por supuesto pues una nona, una abuela, les contaba a los niños que aterrados, ¿no? Alumbrados apenas por un candil, por una lámpara, por una vela, escuchaban azorados estas historias. Historias que no solo han quedado en el pasado, sino que también han venido al presente. Y aún hoy siguen siendo parte, para muchos, ¿ah? Del día a día de sus vidas, ¿no? Hay gente que vive en casas en las que dicen, en mi casa todos los días, en mi cocina suena algo, ¿no? Las cucharas, parece que alguien por ahí se puede hablar un ratón de repente, ¿no?
No, llega un gato y no hay nada, pero siempre suena, o vasos que suenan solos, en fin. Entonces estas historias ya también son parte del día a día y bueno, una explicación trataremos de encontrar, por supuesto, desde el punto de vista histórico, por ahí tal vez un poco antropológico, ¿no? Entender esto como parte del pensamiento de los limeños. Entonces empezamos con la historia de una casa encantada, ¿no? Que creo que es, y empiezo por aquí para que ustedes vean lo que después va a venir, ¿eh? Empieza por esta casa, que creo que es la historia más conocida, por lo menos en esta época que vivimos, ¿no? En esta época contemporánea. Ya que he mencionado un poco las historias del pasado, del siglo XVI, pues vengamos a algo más actual, algo que quizás está en nuestra retina, en nuestra mente, y que por supuesto ha dado tema para mucho, ¿no? Se han hecho películas, hace poco dieron una película llamada Secreto Matucita, se han escrito pues novelas, artículos periodísticos, en YouTube va a encontrar infinidad de videos, ¿no? Que cuentan un poco o que intentan explicar la historia de esta casa, ¿no? La casa Matucita, la que se encuentra aquí en la esquina de la avenida Garcilaso de la Vega, hoy Wilson, con la avenida España, antes llamada avenida Alfonso XIII, por cierto, ¿no? Aquí la placa que se encuentra en esta esquina de la casa Matucita, y claro, ustedes deben saber seguramente de sobra la historia, lo que se cuenta de esta casa, publicitada como la más, pues, encantada de Lima, ¿no? Como ya mencioné, hasta el punto que se han hecho películas, artículos, y en cualquier video sobre casas encantadas del mundo, es pues nuestra historia embajadora de fantasmas, ¿no? Vamos a ver qué tan cierto hay de eso, y por supuesto, quiero compartir con ustedes algunas imágenes, espero yo todavía para algunos inéditas, del interior de la casa, ¿no? El interior de la casa, que hoy luce distinta a hace 2 años, ¿no? Ya les contaré por qué, pero vean ustedes, por ejemplo, esta fotografía tomada apenas hace unos días, las ventanas se han abierto completamente por el viento y se puede ver que en el interior hoy hay una estructura metálica, ¿no? Un techo metálico, ya no están las paredes, ni todo lo que alguna vez estuvo en una casa construida hace muchos años, ¿no? Voy a contarles un poco la historia a partir de la versión que el dueño, el señor Ladislao Terry Andrade, que falleció hace poco tiempo, dio para una entrevista en un programa de noticias, ¿no? El Cuarto Poder, si es que no me equivoco, en Canal 4. Entonces, por aquellos años también se permitió el ingreso, un poco para recrear la historia del lugar, de periodistas, de fotógrafos de la revista Etiqueta Negra, ¿no? El archivo de la revista Etiqueta Negra la tengo digitalmente y voy a compartirla con ustedes. Primero, antes de ello, unas imágenes históricas tomadas de la página web Arquic Perú, que nos muestran un poco el contexto, ¿no? La avenida Wilson, la casa Matucita, aquí a la mano derecha, y al frente la antigua embajada de Estados Unidos, ¿no? Por cierto, los Matucita eran unos hermanos, ¿no? Eran japoneses, que abrieron una tienda de venta de artículos de eléctricos, ¿no? De lámparas, focos, luces, ¿no? Que luego la ampliaron a sanitarios. Tuvieron en Lima varios locales, ¿eh? Por cierto, hubo un local en Miraflores, hubo un local también en el centro de Lima, y pues que abrieron aquí en la avenida Wilson, en el primer piso de la casa de la familia Andrade, ¿no? Abrieron ese negocio. Por tanto, el nombre Matucita viene, ¿no? Para empezar, de la antigua ferretería que estaba ubicada en el primer piso de la casa. ¿Ya? No es que la casa en general sea Matucita, es el nombre del negocio. ¿No? El negocio, la casa Matucita. Vean esta fotografía de los años 80 más o menos, ya se veía, ¿no? Las ventanas abiertas. Parece que siempre hubo un problema con el tema de las ventanas, ¿eh? Le voy a contar, porque se ha querido inclusive colocar ventanas de madera y se caen solas, ¿no? Si no recuerden, miren ustedes cómo se ve en la actualidad, ya sin ventanas, no obstante que después de la reconstrucción del segundo piso, aparecía todo cerrado. Pero bueno, parece que el viento, pienso yo, debe ser muy fuerte, que hace que estas hojas frágiles se caigan, ¿no? Vean también otro detalle aquí, acá habían ventanas de fierro, ¿no? Parece que son ventanas de hierro, las que habían por aquella época, ¿no? Hoy son de madera. Y es porque, como comento, se ha reconstruido todo el segundo piso. Ya veremos eso después. Entonces aquí empiezo a compartir imágenes del interior de la casa, ¿no? Esta es la escalera de acceso. El señor Andrade, Terry Andrade, en la entrevista mencionó de que se había metido gente por las ventanas y se habían robado pues todos los pisos de mármol, la escalera, por eso que uno para subir tiene que improvisar o hacer un poco de equilibrio por esa especie de rampas, ¿no? Pero esta era la escalera de acceso desde el primer piso, ¿ya? Al subir, como en cualquier casa antigua, uno se da pues con un vestíbulo, un área común,
en la que empezaban a repartirse los cuartos, ¿no? La historia que se ha contado respecto a esta casa, a medida que voy pasando las imágenes, tratan de que la casa pues es de la época colonial, que en esa zona vivió una mujer europea, ¿no? Pervané de Herbaspa, inclusive el nombre tenía, ¿no? Pervané de Herbaspa, que mencionan de que ella era o practicaba pues ciertas actividades reñidas, ¿no? Con la moral, costumbres y religiosidad de la época. Parece que ella se dedicaba a curar enfermedades, pero con ciertos ritos que por supuesto eran pues mal vistos por los limeños de la época. Fue acusada por la Inquisición y fue condenada a morir quemada por brujería, ¿no? Es lo que cuenta la historia, y ella, pues, como para darle el toque, ¿no? De película de hollywoodense de terror, dice que lanzó una maldición sobre todos aquellos que la estaban condenando, y por supuesto sobre el lugar donde ella había vivido, ¿no? Que en este caso, como sabemos, fue esta casa, según la historia que se cuenta. Años después, ya en el siglo, a finales del siglo XIX, se comenta que la casa fue ocupada pues, por japoneses, ¿no? Que vivía aquí una familia muy grande con sus empleados y en una ocasión, al parecer por ciertas desavenencias que el mayordomo tenía con los dueños, decidió envenenarlos y les dio pues una especie de brebaje, ¿no? Que hizo que todos pues perdieran la razón, ¿no? Se volvieran agresivos y fue una masacre la que hubo en la casa que por supuesto pues acabó por tener de mayor terror, ¿no? Las historias que se contaban aquí. Estas historias ustedes van a encontrarlas, van a leerlas en las páginas de internet, ¿no? En los videos, lo que se cuenta un poco, de repente por ahí también un guía turístico les habrá dicho eso, ¿no? Lo cierto es que independientemente de las imágenes que estamos viendo, esas historias no son ciertas, ¿no? La historia esta de la bruja esta europea o los japoneses se caen porque primero para la época colonial, como mencionan, por ese lugar pasaba muy cerca la muralla de Lima y era zona de huertas. Y hay una foto que vamos a mostrarles después, de 1865, aproximadamente la más antigua de Lima, o 70 a lo mucho, en la que se ve justamente la esquina de la casa Matusita, que no hay nada. Van a ver ustedes eso, ¿no? Y segundo, que en realidad la historia de los japoneses se inicia formalmente con la llegada de un gran grupo de inmigrantes, ¿no? En el Sakura Maru en 1899. Y por lo menos no se ha encontrado ninguna noticia periodística en la que se hable de tal masacre realizada en algún lugar. Entonces, por tanto, esa historia como que no es verosímil. Sin embargo, lo que sí quiero comentarles a partir de aquí es un poco las respuestas, ¿no? Que dio el dueño, el señor Terry Andrade, respecto a estas historias, ¿no? A él le preguntaron cuál fue el origen de la casa, le dijeron, ¿no? ¿Cuándo se construyó y quiénes fueron sus originales dueños? Quizás esperando porque él responda, ¿fueron japoneses o fue la bruja? No. Él dijo, la casa de mi familia se construyó a finales del siglo XIX, entendemos 1890 en adelante, ¿no? Y mi abuelo, Armando Andrade, la compró a principios de 1900. Ya la casa estaba construida, poco tiempo, cuando la compra la familia Andrade, ¿no? Un día pasaba por la casa con mi abuela, un día domingo, y a mi abuela le gustó la casa. O sea, su abuelo, con su abuela paseaban por ahí por la avenida Wilson en 1900. Recorremos como contexto, muy cerca se habría abierto recién el Paseo Colón, seguramente en un lugar donde los limeños iban a pasear. Él paseaba con su esposa, dice que a la abuela o a su esposa, el señor Andrade, le gustó la casa. Pasaron unos meses, dice, y hasta un año, si no me equivoco, y de repente se aparece un día mi abuelo en la casa con un sobre que se le da a su esposa, que era el título de la casa. La había comprado a su abuela, ¿no? ¿Qué tal la historia tan bonita, no? Que la esposa le gustó la casa y él la compró poco tiempo después. Entonces aquí le preguntan al señor Andrade, ok, entonces la casa se construye aproximadamente en 1880 y su abuelo la compra en 1900. Sí, dice aproximadamente. Bien, aquí luego le preguntan, ¿cuánto tiempo ustedes vivieron allí, en esa casa? Y él cuenta, mi abuelo murió el año 1947, ¿no? El señor Armando Andrade. La abuela se quedó viviendo ahí un año y medio más, con sus tías, o sus cuñadas solamente, ¿no? De ella y mis tíos, ¿no? Luego se casó mi madre. Al poco tiempo se casaron mis dos tíos y mi abuela se quedó con mis dos tías, ¿no? Significó que para mi abuela fuera un vacío tremendo, que los hijos se hayan ido y ella pues quedó casi sola en la casa, un lugar que le traía muchos recuerdos, cuenta que extrañaba mucho a su abuelo, y finalmente deciden mudarse en 1949, ¿no? Decide mudarse en 1949, en el cual la casa tiene una primera etapa en que está desocupada.
Acá le preguntan al señor Terry si él vivió en la casa, llegó a vivir en la casa, y dice que no, nunca llegó a vivir en la casa, pero que sí iba a visitar, ¿no? El niño iba a visitar, y se acordaba que había muebles y todo, ¿no? Acá dice, en el año 47 se decide partir la casa y alquilar los bajos, ¿no? Y le preguntan, antes de la casa de Matucita, ¿hubo otra tienda? Y le responde que sí, que antiguamente había una tienda de autos en el primer piso, ¿no? De autos Hirsch, menciona él, ¿no? Entonces aquí vemos que la casa Matucita, el primer piso originalmente, o por lo menos en los años 40 y 50, fue una tienda de autos. Sí, es cierto, porque los Matucita en realidad llegan a finales de los 60, ¿no? Yo encontré recortes periodísticos en los que inclusive mencionan la ampliación de sus actividades y por supuesto el alquiler de este local. Le preguntan, ¿y qué pasó? Ah, por cierto, la foto que ven está la escalera a la azotea. Bueno, le preguntan, ¿y qué pasó con el segundo piso, no? Él dice, el segundo piso quedó como depósito de la familia, donde habían muebles, incluso, ¿no? Cuando Matucita tomó como inquilino el primer piso, también usó buena parte del segundo piso, donde guardaba pues sus elementos, sus cosas del negocio que tenía. Le dicen, ¿y la casa de Matucita entonces se quedó como inquilinos durante varios años? Él responde que sí, 50 años, ¿no? Y ellos tuvieron, los Andrade con la Matucita, tuvieron una relación muy buena. Finalmente, ¿qué pasó con los Matucita? Bueno, comenzaron a bajar sus ventas por la competencia que había, ¿no? Sobre todo por el tema sanitario, los tubos de PVC y todo ello, y eso los puso en una situación difícil, dice, ¿no? Conversaron con el dueño y dijeron que estaban dispuestos a dejar la casa porque pensaban mudarse a un local más chico. Y ese fue, digamos, el final del negocio, la casa Matucita. Y esto debe haber sido por lo menos en los años 80 ya, ¿no? Porque hasta los 80 todavía no pasaba por la fachada y podía apreciar el letrero del Matucita, ¿no? Casa Matucita. Luego la casa estuvo cerrada un tiempo y luego fue alquilado un banco que hasta el día de hoy funciona, ¿no? Estas siguen siendo imágenes del segundo piso, como vuelvo a repetir, los créditos para el archivo de la revista Etiqueta Negra, ¿no? Para el fotógrafo, que aquí por supuesto vemos la típica casa construida a principios del siglo XX, con paredes de quincha, forrada pues, ¿no? Con este papel decorativo, en muchos casos papel pintado, seguramente algún miembro de la familia colocando postales como esta que vemos aquí de una dama, ¿no? Cierto, un póster bastante antiguo, ¿no? Pósters de quizás de actrices, de actores de la época, que iban adornando las paredes de los dormitorios y todo ello, ¿no? Que también aquí no va a ser ajeno. Vean ustedes también es el acabado, ¿no? En las paredes que aparecían en las puertas tipo mampara. Sin duda una casa muy amplia, muy ventilada, ¿no? Que ahí se conservaba todavía a pesar del paso del tiempo. Detalles en la carpintería de las puertas del segundo piso. Entonces, ¿cómo empieza la historia de que esta casa era, pues, digamos, la más encantada y todo ello, ¿no? Bueno, aquí, sobre las leyendas de la casa Matucita, se comenta respecto a lo ocurrido con un guardián del segundo piso de la casa, un señor llamado Santos San Miguel, es apellido, ¿no? Santos San Miguel. Él era el guardián de la casa y a la vez el jardinero, dicen, ¿no? En la casa de los Andrade. O sea, que había una relación de confianza con él y a él le encargaron que se quede pues cuidando, ¿no? Los muebles que habían quedado en la casa, en el segundo piso de la casa. Sin embargo, se menciona que también era un hombre, ese es testimonio, ¿no? De los Andrade, era un hombre que le gustaba la bebida, dice, ¿no? Estaba a tomar un poco, pasarse después de copas. Entonces un día dice que llegaba de noche a la casa, o de madrugada, ¿no? A ver la puerta, y como no había luz en la casa, siempre se tropezaba. Entonces a mitad de la escalera, él había una puerta de reja, dice, ¿no? Con una cadena. El señor sacaba la cadena y arrastraba la cadena, pues, ¿no? Buscando hacia tiendas, algún lámpara, lamparín, para poder encender, ¿no? Este guardián dice que falleció en el año 85 aproximadamente. El ruido de cadenas que se arrastraban, ¿no? Seguramente fue escuchado por los guardianes del primer piso, que empezaron a imaginar que habían pues sonidos de pena, ¿no? Ya por ahí aumentan la historia, lamentos, ¿no? Llantos, voces de niño, y todo esto empezó a crear una atmósfera de una casa encantada. Esto llegó a oídos de un periodista en 1964, del diario Expreso, que él mismo lo contó, que se encontraba pues un poco aburrido, no sabía qué nota entregar en el periódico para el cierre, para el día siguiente, y pasó por allí y conversó pues con los trabajadores y el guardián de la casa. Le contaron que sí, esta casa penan, hay fantasmas, y allí, en 1964,
nació este mito urbano, ¿no? Con la historia que este periodista, por supuesto, realizó respecto a la casa encantada, ¿no? De los altos del negocio de los señores Matusita. Y por supuesto el sonido de maderas que crujían, voces y todo ello empezó a magnificarse. En los 70s hubo un episodio muy comentado que tuvo como protagonista a un conductor de televisión, ¿no? Humberto Vilches Vera, ¿no? Humberto Vilches Vera, que cumpliendo uno de los retos de un programa dominical que él conducía, que era pasar la noche en la casa Matusita, hizo pues toda la pantalla, ¿no? Toda la imagen de que había ingresado a la casa y que había salido al amanecer echando espuma por la boca, ¿no? Luego, por supuesto, la campaña continuó indicando que él había sido llevado de emergencia a un sanatorio mental, ¿no? Al Hospital Arco Herrera, y ya no había quedado bien, ¿no? Bueno, lo cierto es que tiempo después, él mismo escribió un libro, ¿no? Contando sus aventuras televisivas y, por supuesto, contando que en realidad él nunca entró a la casa Matucita, ¿no? Que todo fue parte de las cámaras grabaron que entraba y que salía, pero que él nunca estuvo en el interior. Quienes sí entraron a la casa Matucita y de manera pues subrepticia, que fue denunciado por los Andrade, dice que fue un candidato a la alcaldía de La Victoria, que con una grúa de estos brazos de estas grúas, ¿no? De los bomberos, se metió por la ventana, ¿no? Para las cámaras, todo ello, ¿no? Y por eso ellos después lo denunciaron, me parece, ¿no? A este candidato, ¿no? Y lo que sí se metían eran ladrones, ¿no? Que se metían a robar, y hemos contado que se robaron pues todo el mármol, ¿no? De las escaleras que daban acceso al segundo piso. Esta fotografía, que es una de las pocas que se salió publicada en la revista Etiqueta Negra, muestra un desvencijado ropero, con ternos ahí guardados solamente hace cuántos años, y esta que es bien curiosa, ¿no? Esta foto que es bien curiosa, ven ustedes ese rostro de algún póster seguramente, pegado ahí, ¿no? En una de las paredes, pero que sin embargo aparece de manera bastante misteriosa, ¿no? Un mito urbano. La casa Matusita ha sido uno de los mitos urbanos, sigue siendo todavía uno de los mitos urbanos más conocidos y difundidos en Latinoamérica, ¿no? Porque no solo en el Perú. Hubo la versión de que quien creó esa historia fue la embajada norteamericana, ¿no? Por siempre lo negaron. Los Andrades también lo negaron, ¿no? De que haya sido ellos los que hayan inventado esa historia, justamente para evitar que sea alquilada y que, por supuesto, pues en una época de la Guerra Fría, ¿no? Sea punto de vigías, ¿no? De espionaje hacia el edificio del frente, que era la embajada de Estados Unidos. Hoy es la Clínica Internacional, si es que no me equivoco, ¿no? La que está ubicada en ese lugar, en ese lugar. Finalmente le preguntaron al señor Andrade si alguna vez pasó algo raro en la casa, ¿no? Ya el periodista insistía, porque el señor Andrade contaba hechos, ¿no? Hechos, cosas y recuerdos. Y aquí hay un momento en que le insiste el periodista, ¿no? ¿Alguna vez pasó algo raro en la casa? Y él respondió, pues, a la manera criollaza, ¿no? Nunca, dijo, ¿no? Nunca, solamente sonidos de gallinazos, ¿no? Que asustaban de vez en cuando. Y le pregunté, ¿y por qué nunca han hablado del tema? Pues si es una historia que tiene décadas, ¿no? ¿Por qué nunca salieron ellos a desmentir? Y él mencionaba porque nunca le habían dado la importancia del caso, ¿no? Y era por primera vez, como repito, hace unos años, que daban una entrevista en televisión. Finalmente le preguntaron si había pensado alquilar el segundo piso. Dijeron que sí, que habían tenido varias propuestas, pero casi todas han sido para venta, ¿no? Que querían comprar todo el inmueble y él solo quería alquilar el segundo piso, puesto que ya tenía un contrato con el banco que estaba en el primer piso, ¿no? Finalmente le preguntaron a él cómo se siente con estas historias, ¿no? Sobre la casa Matusita, que es la propiedad de ellos. Respondió que están muy indignados, ¿no? Porque es una casa que fue adquirida con mucho cariño, con mucho amor, y por muchos años ha estado en poder de la familia. Y por ese cariño justamente no la habían vendido y les mortificaba que se hable de esa manera de la casa Matusita. Es una casa donde jamás ni se había habido ni un problema. Esa historia de japoneses, de la bruja, es falso, decía él, ¿no? Ni pena ni de fantasmas. Lo que pasa es que ha habido una serie de versiones, dice, que se han tejido a lo largo del tiempo. Y que lamentablemente, y yo creo que también fue responsabilidad de ellos, nunca tomaron cartas en el asunto, ¿no? Son los hechos, ¿no? Es la realidad de una casa tan antigua, sobre todo un mito tan antiguo, como es la casa Matusita. Esta foto es de unos últimos años, como quizá muchos la hemos llegado a ver, del negocio que luego quebró, ya hemos leído, y se convierte en oficina del banco. Estas son imágenes de la demolición
del segundo piso. ¿No? Todo lo que hemos visto hace un instante en las fotografías de la revista Etiqueta Negra ya no existe. Todos esos ambientes fueron demolidos, los dueños decidieron demolerlo para quitar peso, aligerar una estructura antigua y poder conseguir que el banco continúe alquilando el primer nivel. Es que el tema era que el banco necesitaba reabrir y Defensa Civil le decía, o sea, no pueden estar acá porque a la parte de arriba es inestable, se puede caer, es inseguro para los clientes. El banco habló con los dueños y ellos, para no perder el cliente del primer piso, decidieron demoler todo el segundo piso, ¿no? Se ha levantado solamente, como hemos visto al principio, una estructura de cáscara y el interior hoy tiene techo de calamina y es más ligero, ¿no? Esta foto que ustedes están viendo justamente es la avenida Wilson, ¿no? Voy a tratar de ampliarla. Este edificio que está aquí es el antiguo Colegio San José de Cluny. Es la avenida Wilson con la avenida Bolivia, vean ustedes, ¿ah? Vean todo lo que es Breña, eran chacras, ¿ya? La foto está tomada de la cárcel de Lima, la que hablaremos en un instante. Y vean todas las casas que están a la izquierda. Por tanto, esta esquina siguiente, casi acá al límite de la foto, donde está esta antena, sería la avenida España. Y vean ustedes que aquí no hay ninguna casa. No hay ninguna casa de una bruja y nada por el estilo. Todos son huertas, y como repito, era parte, ¿no? Era parte de la antigua muralla. La muralla de Lima pasaba por aquí. Se iba cerrando hacia la Paseo Colón para luego continuar hacia la Avenida Grau, ¿no? Y esta es la fotografía más antigua de la época que dicen que acá pues hubo una masacre de japoneses y todas las historias que estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo. Sí, efectivamente, mucha nostalgia, porque muchos crecimos pues con esta historia de fantasma, pero yo voy a contarle ahora historias de casos reales, ¿ah? Si bien es cierto, esto fue, digamos, dirían hoy, pues un psicosocial tal vez, ¿no? Porque mucha gente se quedó maravillada y querían saber, y habían tours y todo, para verla por fuera. En realidad, no, me limito a contarles los hechos, ¿no? Los hechos de lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó con esta bruja? ¿Existió o no existió? Pues se dice que nunca existió. Nunca hay registro de una tal Verbané de Herbaspa que haya sido quemada en el siglo XVIII por brujería. No hay registros de ella. Es más, la última mujer quemada por la Inquisición fue una española, Ana de Castro, ¿no? En el siglo XVIII, por cosas distintas, ¿no? A las que se les acusaba a esta mujer. No hay registros de su existencia, ni mucho menos pues una masacre realizada por japoneses, que seguramente habría sido motivo por una crónica periodística durante varios meses, ¿no? Como estamos acostumbrados aquí en nuestra prensa nacional. Ahí sale entonces la Casa Matucita, el presente de ella, y por supuesto todos los mitos que la han convertido en el mayor ejemplo de una casa encantada en Lima, ¿no? Ahí está la foto muy reciente con el banco y las ventanas ahí que curiosamente se caen, ¿no? Se van cayendo, mostrando nuevamente el interior abierto. Al frente, por cierto, de la Casa Matucita hay todo este complejo comercial, hotelero que ustedes conocen, que es el Centro Cívico de Lima, ¿no? Ahí destaca lo que ahora se ha convertido en el Real Plaza, ¿no? En el Real Plaza y también el Hotel Sheraton, la tienda de Plaza Vea y la torre del Centro Cívico, que hoy me parece que es la ONP, ¿no? La Oficina de Normalización Previsional o algo así. Una institución del Estado que se ha convertido en el lugar. Esta foto, por ejemplo, que es de la década del 50, o 60, perdón, casi 60, nos muestra nuevamente la Casa Matucita. Ven ustedes, aquí al extremo izquierdo, esa es la avenida Wilson, es el letrero de RCA Víctor, ¿no? En el techo de la Casa Matucita y el negocio. Y al frente, esta pared roja, de ladrillos rojos con una base de piedra, es la antigua Penitenciaría de Lima, o el Panóptico, ¿no? Cuya historia ahora vamos a mencionar un poco, vamos a reseñar y también dar paso a las historias que se cuentan de él, ¿no? La fotografía que hemos visto aquí, que es a colores, aquí la vemos más o menos en blanco y negro, ¿no? Esta foto es del Diario del Comercio, nos muestra nuevamente la pared de la antigua cárcel de Lima, el Panóptico, la avenida Bolivia, y bueno, lo que hoy me parece que son centros comerciales, ¿no? La historia del Panóptico, o la cárcel de Lima, también es bastante interesante, ¿no? Fue considerada la cárcel más moderna de América del Sur, cuando se construyó entre 1856 y 1860, en el gobierno de Ramón Castilla. En aquellos años había pues una deficiencia del sistema carcelario. Entonces Ramón Castilla, que es considerado el mejor presidente del Perú en el siglo XIX,
decide hacer una serie de reformas, y entre ellas, por supuesto, la reforma carcelaria implicó la construcción de prisiones, ¿no? No fue la única que va a construir, había otra al frente, llamada la cárcel de Guadalupe, que había sido un antiguo colegio y convento, y era pues prácticamente la zona, ¿no? La zona de los presidios, vamos a decir así, lo que hoy es el Paseo de los Héroes Navales. Se construye esta cárcel en un sistema muy moderno para la época, que consistía en un pabellón central desde el cual podía vigilarse los demás pabellones, ¿no? Panóptico, que es el nombre que también se le da, significa ver todo, ¿no? De panorama, panorámico, general, total, y óptico de ver, panóptico, ¿no? Ver todo lo que sucede a tu alrededor. Esta fotografía es una foto del panóptico que mencionábamos. Hoy aquí está el Centro Cívico, el Hotel Sheraton, el Real Plaza, que se encuentra en este gran terreno, ¿no? Y aquí está al extremo derecho el Paseo de los Héroes Navales. Como dato adicional, este panóptico, esta cárcel, fue construida por un arquitecto llamado Maximiliano Mime, norteamericano, con el apoyo del arquitecto Michel Trefogli. Un poco también aquí la historia de la arquitectura y arquitectos de Lima, en una obra, como repito, que fue considerada pues importantísima. Se demolió y en su lugar se construye el Centro Cívico de Lima. Se demolió en 1961 aproximadamente, ¿no? Hay que mencionar que durante unos años, casi 4 o 5 años, un poco más, no se sabía qué hacer con el terreno, ¿no? Muchos de los presos del Panóptico fueron llevados al penal El Sexto, que estaba muy cerca de la avenida Juan Sugarte, otros fueron llevados al Frontón, ¿no? Y los más peligrosos fueron llevados a la selva, ¿no? Al penal del Cepa, que se le conocía así, a una cárcel que era pues prácticamente bastante dura, ¿no? La estadía en ese lugar, el Cepa. Entonces, en el gran terreno que quedó después de la demolición, no había en realidad nada, no había idea qué hacer, ¿no? Hubo un proyecto muy interesante, por cierto, ahora que se habla mucho del Gran Museo del Perú, el Museo Nacional, hubo un proyecto para construir aquí, en este lugar, el Museo Nacional de Historia, ¿no? Una obra impulsada por Manuel Solari Soaine en los años 60, pero que no se concretó. El primero en comprar una buena parte del terreno fue el Hotel Sheraton, ¿no? Que años después construiría su gran edificio, ¿no? Su gran hotel. Hoy uno va al Real Plaza y encuentra pues un espacio lleno de vida, de negocios, de comercios, ¿no? Es un espacio realmente, es un centro comercial muy importante, que ahora le pertenece al grupo Interbank, que lo ha comprado, me parece, por 35 años, lo ha alquilado, mejor dicho, ¿no? Por 35 años al gobierno, porque el espacio sigue siendo el gobierno. Pero ¿cómo era este espacio hace unos años, ¿no? Quizá algunos recuerdan que pasar por estos corredores del centro cívico era pues medio peligroso, ¿no? Luego de su construcción, luego de la construcción del centro cívico, que fue entre 1970 y 1977, tuvo una época importante, una época de auge. Ahí estaba el mejor auditorio de América del Sur, en el centro cívico, que fue incendiado, ¿no? En 1975. Luego de la huelga policial de 1975, muchos negocios que se establecieron en el lugar se fueron. Entonces, este lugar, por lo menos yo lo recuerdo en los años 90, era un lugar completamente desolado, ¿no? Con callejas y pasajes oscuros, en los que en la noche, por supuesto, dormían gente de mal vivir, y por supuesto hubieron hasta noticias, ¿no? De violaciones que se realizaron de repente pues a desprevenidas chicas que pasaban por ahí para cortar camino, porque siempre hay un lugar abierto para cruzar del Paseo de los Navales a la avenida Wilson o a la avenida Bolivia, siempre había pues sus salidas, ¿no? Uno de los primeros empresas que se va a establecer allí en los 90 fue la SUNAT, ¿no? Estaba el local de la SUNAT allí en el centro, y nada más, ¿no? Uno caminaba por los corredores, como repito, y eran bastante lúgubres, casi como lo que se ve en esta imagen. Entonces esto cambió con la concesión que se le hizo a Interbank, y hoy pues es un centro nuevamente lleno de vida. Sin embargo, eso no quita de que muchas personas que trabajan en el lugar, que se quedan hasta tarde, pues cuenten, ¿no? Cuenten de sonidos, de sombras, y esto, esas cosas que ya les comenté, siempre están asociadas, pues, ¿no? Al imaginario nuestro, sobre todo en lugares que tienen pues cierta antigüedad y otro uso, ¿no? Porque esto cuando era época de la cárcel, de la penitenciaría de Lima, ya podemos imaginar cuánto sufrimiento y muertes, ¿no? Ahorita vamos a traerles una foto también, creo que yo interesante,
de este mismo lugar que estoy mostrando ahora, y que por supuesto ha dado pie a estas historias, ¿no? La torre del centro cívico fue inaugurada en 1977, fue durante varios años el edificio más alto del Perú, ¿no? Con 109 metros de altura, esos 30 y tantos pisos que tiene, y también por ese motivo fue el lugar preferido, aunque la palabra no debería ser así, de los suicidas, ¿no? Que se arrojaban, pues, ¿no? Cuando el acceso era libre a ese lugar. La ONP, que tiene el edificio ahora, sí tiene muchísima seguridad, ¿no? En cada ascensor, en cada piso, justamente evitando que gente extraña pueda acceder, ¿no? Puede acceder y, claro, quitarse la vida, ¿no? Este fue casi siempre aparecía en los periódicos, ahí en La Crónica, en El Expreso, en El Extra, ¿no? En el diario Ojo, que uno veía en los puestos de periódico en las esquinas, noticias de suicidas, ¿no? Que se arrojaban desde lo alto de la torre del centro cívico, mencionaba, ¿no? El centro cívico, puntualmente este edificio, fue construido en el sector que ustedes ven. Ese que está aquí a la izquierda es la fachada del panóptico, que les comentaba, ¿no? Y todo este sector que ven aquí, con un torre de vigilancia, es el que llega a la avenida Bolivia, en la esquina de la avenida Bolivia, con el paseo de los héroes navales. Hoy aquí está este módulo que hemos visto, este módulo de vidrio, me parece que es de iPhone o algo así, y por supuesto la torre, ¿no? La torre que se ha construido está aquí. Pero ven ustedes qué cosa había al interior de esto, ¿no? Pues había esto. Lo que se encontraba al interior de esa pared que acabamos de ver era nada menos que el paredón de fusilamiento. El paredón de fusilamiento donde los condenados a muerte en el panóptico pues acababan con sus vidas. Vemos aquí el edificio, de que también hablaremos luego, el edificio de la compañía de seguros RIMAC, y toda esta esquina, ¿no? Entonces, en el lugar donde hoy están estos módulos, la pileta de agua que está ahí en la esquina, ¿no? Del Real Plaza, estuvo el paredón de fusilamiento. Y esto justamente ha dado pie también a más historias, ¿no? De sobre todo los trabajadores nocturnos de Real Plaza y también los trabajadores que laboran en la torre, ese ya cuando fue demolido ese sector, ¿no? En la torre del centro cívico, ¿no? Además, ya de por sí, las historias suicidas y imágenes que ellos comentan que se repiten, gente que sube corriendo las escaleras, que se arrojan por la ventana y finalmente no hay nadie, ¿no? Hasta la recurrente presencia de una niña, ¿no? La historia de la niña en la torre del centro cívico es bastante conocida. Dice que hay una niña que empieza a jugar y molestar, por supuesto, a asustar, no más que asustar, a jugar, ¿no? Con los trabajadores de la Oficina Nacional de Normalización Profesional, la ONP, que funciona allí, empieza a jugar con las fotocopiadoras que se activan solas, cajones que se abren solos, o que la ven corriendo por los pasadizos, ¿no? Mucha gente ya no se quiere quedar después de las 6 de la tarde en el centro cívico, ¿no? Y esto acompañado de la presencia también de un anciano. Siempre hay un anciano que siempre merodea la zona del estacionamiento, ¿no? Del edificio, que también, como repito, son versiones tomadas de trabajadores del lugar. Un espacio con mucha presencia de tipo, ¿no? Esta niña dice que prende la luz, apaga la luz, prende las fotocopiadoras, ya lo mencioné, juega con los cajones, tira los lapiceros al suelo, le escuchan su risa, ¿no? La risa de ella. Bueno, ahí habrá que entender por qué una niña está en un lugar donde en otra ocasión habían presos, ¿no? Que muchos de ellos peligrosos, que acababan su vida en este paredón de fusilamiento. Por cierto, aquí fue fusilado en este lugar el famoso monstruo de Armendáriz, ¿no? Dicen que aquella ocasión en que se iba a realizar el fusilamiento del monstruo de Armendáriz, toda la esquina, esta esquina estaba llena de gente, de curiosos, ¿no? En un caso, pues, colectivo de morbo, vamos a decir así, que habían ido solamente a escuchar las balas, ¿no? Que iban a acabar con este personaje que para muchos fue injustamente acusado de un crimen que no cometió, ¿no? El monstruo de Armendáriz. Y esa es un poco la historia. Esta, por ejemplo, esta foto que ven ustedes es la demolición ya del panóptico. Y aquí vemos una capilla que tampoco existe. Esta fue la capilla del antiguo colegio de los Sagrados Corazones de Belén. En su lugar, hoy hay un centro comercial llamado Centro Lima, donde venden artículos de imprenta, gigantografía y todo ello. Está en el lugar de esta espectacular capilla. Ven ustedes qué alta era, ¿no? Y aquí al frente, hoy está el Real Plaza Centro Cívico, ¿no? Está la Torre Centro Cívico y todos los espacios que hemos reseñado hace un instante. No es el único edificio en el lugar que ostenta ese tipo de historias. Ya hemos mencionado la construcción
del hotel, Sheraton, ¿no? El Hotel Sheraton, que se encuentra ubicado al costado, ¿no? Que este es el edificio del Hotel Sheraton. El Hotel Sheraton fue construido por la empresa Sheraton Hotel y Resorts, una empresa de origen estadounidense que llegó al Perú a finales de la década del 60 y había planeado construir su hotel al costado del proyectado Centro Cívico de Lima, ¿no? Pues también aquí, en ese lugar, que es el mismo lugar donde estaba la cárcel de Lima, se ha registrado una serie de sucesos y eventos, ¿no? Que para muchos también no revisten explicación, ¿no? El Sheraton fue considerado el mejor hotel de Lima durante varias décadas, ¿eh? Hoy, por supuesto, creo que comercialmente, por lo menos los más conocidos, es superado pues por el Hotel Westin, ¿no? De Miraflores, el Westin, perdón, o el Marriott también, ¿no? De Miraflores, son los hoteles nuevos, hoteles 5 estrellas. Pero durante años el Sheraton era pues el hotel de lujo en Lima, ¿no? Hoy creo que ha bajado de categoría 4, si no me equivoco, si no estoy mal, pero sigue siendo un edificio muy imponente, reflejo de un momento de la arquitectura también, ¿no? La arquitectura moderna que se va a presentar, que se va a poder ver en la ciudad de Lima. Aquí acabo de ver algo que me llama la atención, me van a disculpar un ratito. Qué extraña esta parte que hemos salido acá en la foto, pero bueno. Bueno, a lo que iba. Este hotel ha sido escenario no solamente de sucesos luctuosos como crímenes, sino también de suicidios, ¿no? Muchos suicidios se han realizado, se han dado en este hotel, siendo quizás el último, ahí está la fachada de lo que fue la cárcel, el hotel, siendo quizás el último, el realizado el año 2016, ¿no? En la que una joven logró burlar la seguridad del hotel y arrojarse desde el último piso, ¿no? Un suceso que, bueno, fue grabado por las cámaras de los celulares y muchos curiosos, ¿no? Que se habían agolpado en la parte baja para ver el suicidio de esta joven. Ya son otras épocas, por supuesto, ¿no? Hay un video tomado desde el edificio del centro cívico en el que se ve un trabajador del hotel que quiere acercarse, ¿no? Para persuadir a la chica, que por cierto era menor de edad, ¿no? De no arrojarse. La chica era una chica venezolana. Muchos han dicho que era colombiana, pero no, era venezolana. Era miembro de una comunidad religiosa, los Hare Krishna, y como repito, que tenía un templo cerca, por cierto, en la avenida España, y que había logrado burlar, ya hemos dicho, la vigilancia del hotel y subir al último piso, ¿no? No va a ser el único caso de suicidios que se va a dar en el Sheraton. También el año 2005, 2006, se suicidó un ciudadano japonés, entre otros. Y aquí entra lo curioso, ¿no? O creo yo interesante del caso, ¿no? Los hoteles, en general, siempre han sido lugares que se han buscado para que mucha gente acabe con su vida. No va a ser el Sheraton el único. En el Mauri también hay casos. Ha habido casos en varios hoteles de Lima y en el mundo. Es más, creo que es famosísima la historia de ese hotel, pues, ¿no? En Norteamérica, quizás usted ha visto documentales, que es el hotel más embrujado de Estados Unidos, dicen por la cantidad de suicidios y crímenes que se han dado. Bueno. Sin embargo, también hay que decir, y eso quizás sea algo que muchos no saben, pero los hoteles, en muchos casos, manejan un presupuesto, ¿no? De dinero para poder acallar o poder hacer que pase desapercibido este tipo de noticias, ¿no? Si bien es cierto, se publica la noticia como algo novedoso, porque está ocurriendo en el momento, a los 2 días ya nadie habla del tema, ya pasan a otro tema y se olvidan. Y esto no es nuevo, ¿eh? Ya ocurría desde la época del Hotel Comercio. El Hotel Comercio fue un hotel muy limeño, muy antiguo, ubicado frente a la estación de Desamparados, que se hizo famoso, lamentablemente, por ser escenario del crimen en el que un español descuartizó a su compañero de cuarto y lo guardó en maletas, ¿no? Y se lo llevó, por si esa tela no existe, ¿no? Está ahí ubicado frente o arriba del barco Ordano, ¿no? Ahí en pleno centro de Lima. Pero no fue el único caso. Buscando periódicos y revistas, ha habido varios suicidios en Hotel Comercio, ¿no? Varios suicidios que, como repito, eran noticia un día y después ya la gente dejaba de hablar de ellos. Entonces, muchos mencionan que se debe a alguien de buena fuente que trabaja en hoteles, me dijo que hay un presupuesto, ¿no? Hay un presupuesto que los hoteles manejan para tratar pues de acallar ese tipo de noticias. Así que no se sorprendan si algún día escuchan un crimen parecido como ese en hoteles y después pasa desapercibidos. Quizás el crimen, ya que hablamos de crímenes más conocidos, ¿no? Divulgados, que haya ocurrido aquí, fue en el piso 14 del Hotel Sheraton, en el cual un banquero, ¿no? César Reaño, asesinó a su compañera, ¿no? Una modelo
y anfitriona y dama de compañía para muchos, llamada Marita Alpaca. La asesinó arrojándola del balcón, justamente de estas ventanas, ya que aquí debajo, por cierto, de la terraza, arriba de esto está la piscina. Entonces sabe que ella cayó cerca de la piscina del hotel. Cayó en la piscina. Por supuesto, él quiso hacer pasar como que ya se había suicidado, que había tenido una noche de tragos y drogas, y ella se había arrojado por la ventana, ¿no? Y así quiso él tapar el crimen. Finalmente descubrieron que no, había evidencia de violencia física sobre el cuerpo de ella, y parece que también había una motivación, había también un motivo para quitar la vida. Ella estaba embarazada de él, ¿no? Y había ido, por supuesto, a exigirle que se haga cargo, y él no quería saber nada, ¿y qué hizo? La mató. ¿Y cómo se supo esto? Porque luego que el cuerpo fue exhumado para probar si es que Berra está embarazada, y al ver el cadáver no tenía el útero, ¿no? Le habían quitado el útero. O sea que fue un escándalo, ustedes ya se imaginarán, ¿no? De ahí, por ejemplo, que hay una página web llamada El útero de Marita, que viene justamente por esta historia, ¿no? De aquella época. Entonces, mucha gente que se ha hospedado en el hotel mencionan que en la madrugada a veces pues, son despertados por gritos, discusiones y sucesos en el piso 14, ¿no? El piso que acabamos de mencionar fue justamente escenario de este sensacional y muy publicitado, pero no por ello menos terrible, crimen, ¿no? Que ocurrió en este hotel, el Hotel Sheraton. Vamos a ir avanzando porque en realidad me falta muchísimo, tengo muchas imágenes y muchas historias que compartir con ustedes. Siguiendo con el Sheraton, mucha gente que guarda su carro en el estacionamiento, en la parte, pues, ¿no? Obviamente interior, subterránea del hotel, mencionan que siempre también allí ocurren cosas raras, sensación de frío, que es otra característica de los lugares que tienen presencias, digamos, sin explicación, ¿no? Un frío, pues, sobrenatural en la madrugada, personas que aparecen caminando como sombras, sobre todo los que guardan su carro aquí en la madrugada. El estacionamiento del Hotel Sheraton es considerado ya inclusive en varias páginas de internet como uno de los lugares con mayor presencia o carga paranormal, ¿no? En Lima. Ahí habrá que comprobarlo alguna vez, ¿no? Salimos del Hotel Sheraton, miramos hacia el frente del Paseo de los Héroes Navales y tenemos el edificio del Palacio de Justicia, ¿no? El Palacio de Justicia ocupa hoy el espacio que fue antiguamente una cárcel, la cárcel de Guadalupe, que les había comentado, ¿no? Que había sido un colegio también, colegio de San Buenaventura, de los franciscanos, luego convento de San Buenaventura, que tenía como su capilla la iglesia de Guadalupe. Esta iglesia quedaba donde hoy está la clínica Maison de Santé, ¿no? Y lo que fueron los claustros de colegio se convirtió en cárcel. Cuando demolieron la cárcel para terminar de ampliar el Paseo de los Héroes Navales, que se llamó Paseo de la República originalmente, y se decidió construir en 1938 este edificio, muchos trabajadores comentan de la presencia, pues, ¿no? En los pasillos del Palacio de Justicia, de personajes parece sacados de otra época, ¿no? De repente abogados, con trajes antiguos, con sombrero de tarro, que de pronto pasan por tu costado, dejando una estela de frío y, por supuesto, ocasionando en que el cuerpo se te escarapele y una sensación de frío en la nuca, ¿no? Que es una característica que muchos mencionan de que algo raro ha pasado. Y esto que les cuento, para que vean ustedes cómo lo toman como cierto, ¿no? Aparece en el libro oficial de la historia del Palacio de Justicia. Si un día ustedes van a la biblioteca municipal o nacional y piden el libro, lo ven ahí en la mano, sobre la historia del Palacio de Justicia, hay todo un capítulo dedicado a los fantasmas del Palacio de Justicia, nada menos, ¿no? Para que ustedes vean que también estos temas son cosas serias, ¿no? Como menciono, básicamente algo recurrente es ver gente, y ahora es que en la que no hay nadie, caminando por los pasillos, pero con ropas antiguas, ¿no? Con trajes antiguos, sensación de frío en muchos ambientes, y por supuesto luces que se prenden y se apagan, ¿no? A propósito de esto, quiero contarles algo personal que me ocurrió en una casona en San Isidro, ya hace muchos años, porque justamente lo que he comentado es lo que me pasó a mí en esa ocasión, y de ahí, de esa época, yo le doy cierta verosimilitud a las historias pues, que cuentan o que leo, ¿no? Porque uno a veces le cuentan y cuando uno es incrédulo, ¿no? Uno dice, se está inventando, ¿no? ¿Qué está hablando? Pero cuando te ocurre algo que tú no le encuentras explicación, ya dices, bueno, qué raro, ¿no? Quizás puede ser. En esa ocasión que yo trabajaba en una antigua casona, que era para aquella época una institución pública en San Isidro, una noche que me quedé un poco tarde en el trabajo, que ya no había casi nadie, salía y escuché que en una puerta de madera que daba a una oficina, golpearon 3 veces la puerta,
como que alguien estaba dentro del lugar. Yo sabía que no había nadie. Bueno, no le hice caso. Y cuando estoy saliendo, escucho que el baño, que estaba al final del pasillo de esta casa, las luces empezaron a prenderse y apagarse. Me pareció una broma eso, como que alguien quería asustarme. Pero ya era una cosa bastante rara, ¿no? Que las luces se prenden y se apaguen, el sonido de la puerta, se activaban las llaves del desagüe, el agua pasaba por los inodoros, y yo para eso estaba ya agarrotado, detenido, prácticamente mirando qué pasaba a mi alrededor, y cuando escucho un sonido en el segundo piso, como de algo que están arrastrando, ¿no? Y voces, o sea, era un episodio, ¿no? Que uno podría haber soñado o visto una película de terror, pero que era real, que era real. Finalmente escucho pasos que bajan por la escalera de madera, una escalera casi en espiral, que daba un vitral, muy bonito por cierto, y en un momento dado saqué fuerza de flaqueza y salí corriendo de la casa. Eso tengo que confesarles. Y luego me enteré que la casa ya era conocida por la presencia de ese tipo de episodios. La casa había sido demolida, por cierto, hace poco, y en ese lugar se está construyendo un edificio que va a seguir convirtiéndose en sede de esta institución, ¿no? Asociada a los ingenieros del Perú, ¿no? Ya les dije un poco el dato. Bueno, estas cosas ocurrieron, me ocurrieron a mí, y por ese motivo que me ha hecho recordar lo que les comenté, ¿no? Aquí en este Palacio de Justicia, sonidos, luces que se apagaban, y por supuesto, la sensación de frío que se hacía presente en el lugar. Continuando en esta zona, encontramos este edificio. Un edificio cuyo exterior es bastante hermoso, sin duda uno lo ve y está prácticamente pues en un palacio de Versalles, ¿no? Es el edificio construido en 1924 por la compañía de seguros RIMAC, ¿no? En obra encargada al arquitecto Ricardo de Jaxa Malakowski, ¿no? Que es una antigua postal de este lugar. Ese arquitecto, por cierto, es el mismo que construyó el Palacio de Gobierno y muchas obras emblemáticas de nuestra ciudad. Malakowski también hizo este edificio, como repito, por encargo de la compañía de seguros RIMAC, que le alquiló, y lo alquilaban sobre todo estudiantes o familias jóvenes, ¿no? En su primer momento, los departamentos de su interior, que ahora vamos a ver en imágenes, fueron ocupadas por familias de clase media, familias provincianas, gente que empezaba a salir adelante, ¿no? Este edificio, como repito, es un excelente ejemplo de la arquitectura llamada Segundo Imperio, ¿no? O Vieux Arts también, ¿no? Uno pasa por el lugar y aprecia, pues, ¿no? Las finas líneas, hermosas líneas en sus fachadas, puertas con detalles Art Nouveau, y sin duda se convierte en un gran referente arquitectónico que da inicio a este hermoso paseo de los héroes navales o paseo de la República. Lo interesante en la actualidad es que casi todo el edificio, el 96%, vamos a decir así, porque solamente creo que hay unos inclinos, está desocupado. El edificio está completamente desocupado. Tengo entendido que lo acaba de comprar la empresa Arte Express. Lo tiene ahí, ¿no? Esperando que se acabe el contrato de los últimos inquilinos para seguramente después iniciar su restauración, como han hecho ellos con muchos edificios de Lima, en los cuales los han convertido en oficinas. Y seguramente pues este es el plan, el proyecto que deben tener para este edificio, ¿no? El edificio queda, como menciono, a un costado del Real Plaza Centro Cívico, al inicio del Paseo de los Héroes Navales. Hacia la década del 90, yo tenía un amigo cuya familia tenía o regentaba o alquilaba un hotel que estaba ubicado al costado de la entrada principal. Este es, por cierto, la entrada principal del edificio. Y aquí al costado había la entrada a un pequeño hotel, ¿no? Un pequeño hotel en cuyo interior se podía ver esto, ¿no? Una escalera antigua de mármol, acá estaba la recepción del hotel, y hacia los altos estaban las habitaciones, ¿no? En amplios corredores, con alfombras muy bonitas, con lámparas, ¿no? De cristales, y con paredes empapeladas. Y él me contó, en una ocasión, cuando fui a visitarlo, porque éramos amigos de colegio, iba a acompañarlo ahí en la tarde, hacer tareas, algo así, que el hotel estaba pues que se iba a la quiebra, ¿no? Porque no tenían clientes, y que los clientes que se hospedaban se iban, nadie quería quedarse, ¿no? Se quejaban de que los caños se activaban solos, ¿no? Que la ducha se abría sola, y por ahí me contó, bueno, ya a la manera, ¿no? Como uno conversa, de que una ocasión estaba una pareja, pues, ¿no? Ahí descansando, cuando el hombre sintió una mano helada en su espalda, que no era la de su pareja, evidentemente, y salieron, pues, espantados del lugar, ¿no? Así que prácticamente ya era un hotel casi cerrado, y decidieron finalmente clausurarlo, ¿no? Esta fotografía la tomó hace poco, hace unos días, un poco los muebles, cosas que se encuentran en el interior, ¿no? Y es que este edificio, el edificio
de la compañía de seguros RIMAC, cuyas iniciales, por cierto, aparecen en las rejas. Ustedes se ven aquí, está la C, la S y la R, ¿no? Acá, pues, con dos varillas. La C, la S y la R, compañía de seguros RIMAC, ¿no? Que es el propietario, o que fue el propietario original del edificio, ¿no? Uno ve la fachada y se queda impresionado, como acabo de decir, por las formas, ¿no? Muy trabajadas, muy artísticas. Pero si ustedes se entran al edificio, por supuesto, van a ver al costado del ingreso, de la escalera, un antiguo ascensor. Un ascensor de parrilla se llama, que es el primer ascensor hecho o colocado en Lima en un edificio de departamentos, ¿no? Es uno de los más antiguos de Lima, ¿no? Son los ascensores de parrilla que tenían un ascensorista que estaba muy bien uniformado y con una palanca, pues, no iba activando y parando el ascensor en cada piso, en cada nivel. Al costado del ascensor, esta escalera, una escalera pues casi caracol, media curva, uno sube y no sabe quién pues está bajando, ¿no? Pero la escalera ubicada allí, al costado del ascensor, nos lleva directamente hoy al tercer nivel, al tercer piso, porque el segundo está clausurado, ¿no? En el tercer piso encontramos estos largos, oscuros o lúgubres corredores, ¿no? La mayoría de puertas, como ya ustedes se imaginarán, por lo que les he contado, están hoy clausuradas, ¿no? Con estas vigas, para que nadie pues se meta ni invada, ¿no? Inclusive esta ventana, ven ustedes, ¿no? Otras están con doble candado, con 3 candados cerradas, ¿no? Porque el edificio, como repito, hoy está casi totalmente desocupado, ¿no? Acá habían más puertas y ventanas completamente clausuradas. Pero todos estos corredores, la foto al parecer no lo muestra completamente, pero son corredores de casi 100 metros, porque recuerden que toda la fachada que da frente al paseo de los navales es casi una calle. Por tanto, los corredores que se encuentran allí son pues larguísimos, ¿no? Y al llegar aquí al final, por ejemplo, hay otro corredor hacia la izquierda que tiene el mismo largo y es bastante oscuro, por cierto, ¿no? Aquí se grabó, por cierto, un videoclip del músico Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Que ustedes pueden verlo en YouTube. La canción se llama De Generación Actual, de Pedro Suárez Vértiz, y está grabado en el interior de este edificio. En una ocasión yo hice también una transmisión en vivo para mi página de Lima La Única, en este lugar. Estaba solo, mostrando el interior del edificio desde mi celular, y escuché pasos, ¿no? Detrás mío. Inclusive volteo, inclusive los pasos se escuchan en el video, ¿no? Volteo con la cámara y claro, no había nada, ¿no? Entonces ya ustedes se imaginarán de qué va la cosa, ¿no? La gente que ha ido aquí recientemente menciona pues que en sus ahora abandonados y desocupados pasillos se ven pues sombras, ¿no? Sonidos que podrían ser atribuidos a la antigüedad, ¿no? A veces los roedores también que están en el lugar, pero que sin embargo no dejan de revestir esta magia, si queremos llamarlo de una manera, que tienen los lugares antiguos y abandonados, ¿no? Hoy todo lo que les estoy mostrando está desocupado. Son fotos que hice hace un tiempo, no mucho, en el interior, y esto es lo que se encuentra, ¿no? En ese espacio. Esta fotografía me parece bastante rara, ¿no? Yo, por supuesto, la someto al juicio de ustedes. Esta foto la tomé y estaba yo solo en el lugar. Pero si ustedes pueden ver, vean que este personaje está flotando en el aire. Inclusive su sombra se ve abajo. No había nadie. Yo no recuerdo que haya habido nadie. Me parece que por lo claro de la foto, podríamos quizás darle el beneficio de la duda que hay alguien que no me fijé, ¿no? Que pasó por ahí. Pero ya les comento que en el lugar no había nadie. Y es curioso que no esté en el piso. Sus pies están como elevados, ¿no? Y la sombra de él se refleja en el piso. Esa foto la tomé en esa ocasión. No recuerdo haberlo visto en el momento que tomé la foto, pero ahí está, ¿no? Este personaje. Otros corredores también bastante largos, ya del interior de las casas, ¿no? Con escaleras muy antiguas que conducen a más corredores. Esto es, por ejemplo, lo que no se ve, ¿no? Esa parte que no se ve, ya que lo que les he mostrado al inicio son los corredores largos que uno puede ver cuando sube por esa escalera al costado del ascensor, pero estos son los interiores ya, interiores de sectores que hoy están clausurados y que, por supuesto, están ahí, pues, ¿no? Vacíos, siempre uno en el silencio camina por estos espacios, imaginando tal vez algún crujido, algún sonido en algún cuarto interior, ¿no? Son estos lugares los que justamente son los que crean también, ¿no? Los que se prestan para crear este tipo de historias, ¿no? Salones abandonados, con cierto lujo que en su mejor momento tal vez hayan sido motivo, hayan sido origen, hayan sido causa de una vida feliz, ¿no? De familias que la ocuparon. Conozco yo personas que han vivido en este edificio hace años y se acuerdan, pues, ¿no? Que sus mejores momentos fueron en esos lugares. Pues, departamentos con pasos de mármol, que hoy no tienen muchas escaleras, sino pisos de mármol. Departamentos con pisos de mármol,
con tinas de loza, ¿no? De fierro enlosado, con azulejería o mayólicas antiguas, ¿no? Sin duda, ambientes muy, muy bonitos, ¿no? Es otra vista de otra habitación también, ahí poco lúgubre por la hora en que tomé la foto, pero que seguramente fueron en su momento motivo de alegrías, ¿no? El guardián, le preguntamos, ¿aquí penan? No, no sienten nada, dice, ¿no? Casi es una cosa muy curiosa que la mayoría de guardianes nunca escuchan nada. No sé si a ustedes ha pasado, ¿no? Igual me ha ocurrido en muchos lugares que he ido, la pregunta siempre de rigor, oye, ¿y aquí penan? ¿Hay algo? No, no pasa nada, dicen, ¿no? Pero luego en confianza te cuentan, sí, a veces se suenan en ventanas que se golpean solas, o se escucho pasos. Yo no hago caso, dicen, ¿no? Yo porque este es mi trabajo y conmigo no se mete. Pero en todo caso sí hay, pues, sí hay cosas que a veces no tienen explicación. Es un poco la historia de este edificio, el edificio seguro RIMAC, como ya ustedes saben, hoy está desocupado y parece ser que va a ser convertido pronto en un proyecto de oficinas a cargo de la empresa Arte Express. Dejamos la zona del paseo de los héroes navales para saltar a otra zona de Lima, donde hay una casona bastante antigua. Antes de ello, por cierto, esta calle que ustedes ven es la última cuadra del Jirón de la Unión. Es la cuadra 11, está al costado del edificio que acabamos de hablar, es el edificio como dice los RIMAC, es el Girón de la Unión, la cuadra 11, y aquí está Centro Lima, donde estaba, recuerdan, esa capilla inmensa con la cruz, estaba aquí. Bien, esta calle Juan Simón se veía así hace años, vean ustedes. Esa es la cuadra 11, y esta fachada de un piso es lo que hoy es el edificio de la compañía de seguros RIMAC. Toda esta fachada de un piso, que también se ve algo en esta postal. Se puede ver aquí en el extremo izquierdo, ¿no? Estas casas de un piso es lo que hoy es el edificio, ese que he mencionado, también llamado edificio Roosevelt, por cierto, ¿no? Todo eso, donde está esta rueda de Chicago, estos juegos, hoy es el paseo de los héroes navales, ¿no? Esta fotografía, por supuesto, de finales del siglo XIX, nos lo muestran. Y esta calle se llamaba antiguamente, por cierto, la calle Sirena. Se comenta porque había una bodega, una pulpería, donde en su fachada estaba pintada la figura de una sirena. Y como ustedes saben, ya los limeños, bastante asiduos de dar nombre a lugares, por algún suceso curioso, por alguna imagen pintada, y en este caso era la calle de la Sirena, ¿no? Donde estuvo esa antigua pulpería o bodega de la Sirena, se construyó este edificio. Y esta es la calle de la Sirena, para más datos, ¿no? Según la foto antigua. Bien, ahora sí, como les decía, saltamos a otra parte de Lima, donde nos encontramos con esta casa. Esa es la casa Divós, ¿no? También llamada Casa Larco por algunos. Ambas familias vivieron allí, pero la casa fue construida por la familia Divós, ¿no? Para más datos. Fue construida en 1908 aproximadamente por el arquitecto Claudio Saúd y exhibe en sus líneas lo mejor del estilo Art Nouveau, ¿no? Que ya en aquellos años se imponía en Lima y del cual Claudio Saúd fue uno de los más importantes escultores, ¿no? Como arquitecto, muchas obras de estilo Art Nouveau, incluyendo el antiguo Teatro Colón, cuando tenía cúpula. Esa casa hoy, esta casa por cierto ha sido un hotel que regentaba una ciudadana china que se llamaba Hotel El Dorado, ¿no? En los años 80, 90, no hace mucho. Ella se fue, lo compró una señora con su esposo y lo ha convertido en hospedaje de venezolanos, ¿no? Debo decir de gente que trabaja, ¿no? No puedo decir que es un lugar de mala muerte, cada uno vive como puede en el interior, pero tiene también sus curiosidades, ¿no? Sus cosas bastante enigmáticas. Esta casa, al ingresar, uno primero de entrada se da, por supuesto, con detalles en la fachada como estos, y ese es el vestíbulo, ¿no? O el hall de ingreso. Se da con detalles como estos, pintura muy antigua y muy bien conservada, por cierto, de la época en que el Art Nouveau era pues este estilo predominante, ¿no? Todos estos detalles del techo son de estilo Art Nouveau, ¿no? La casa tenía muchos usos, por cierto, fue una época sede de la Academia de Historia de la Universidad de San Marcos, también ha sido oficina de una institución vinculada a las ciencias y al estudio de la salud en el Perú, en los 80, y luego, como ya mencioné, fue hotel, pues, ¿no? Hotel El Dorado. Ese es el primer piso, uno pasa el vestíbulo y se da con esta escalera, una bella escalera también que se abre a dos aguas, en la cual en la parte alta encontramos esta hermosa cúpula. La casa que ustedes van viendo es una belleza, ¿no? Una belleza sin duda por donde uno la mire.
llena de detalles, llena de elementos decorativos que nos hablan sin duda de una mejor época, ¿no? Este detalle de la escalera al segundo piso, acá adornos de piñas, ¿no? Piñas colgando también. La piña es un elemento muy interesante dentro de la simbología, sobre todo masónica, ¿no? La piña alude al conocimiento, ¿no? Alude a la glándula pineal, que es la que abre, ¿no?, la conciencia a nuevos conocimientos. Todo esto dentro, por supuesto, del pensamiento de los masones y todo ello, la simbología y todo eso, ¿no? Y aquí lo está. Es el inicio de algo que vamos a ver en esta casa en instantes, ¿no? Antes de ello, tiene otro patio, un segundo patio, ven ustedes, este patio que hoy, por supuesto, ya he mencionado, son cuartos alquilados, pero que fue patio, pues, de la familia que vivió aquí, ¿no? Familia Divos, la familia Larco. Hay fotografías antiguas, ¿no?, de la casa, en la que se ve aquí a los Larco, por ejemplo, en sillones de madera, con jarrones, con plantas, ¿no? Y pinturas o cuadros en las paredes, ¿no? En este lugar. Bueno, al subir al segundo piso encontramos una habitación con estas figuras, con estas figuras. Es un cuarto, en realidad más que un cuarto, es una especie de sala oval, un salón oval, que tiene en las paredes pintura masónica, ¿no? Con motivos egipcios, ¿no? Por todos lados, ¿no? Con motivos egipcios. Este ambiente, o estas paredes, luego de investigar adecuadamente respecto a esto, están recreando un antiguo rito masónico, ¿no? El rito antiguo y primitivo de Memphis, ¿no? De Memphis, el rito de Memphis, que es un rito iniciático, ¿no? Que tiene su origen para muchos en el antiguo Egipto, del cual también se alimentan muchas de las creencias masónicas en la actualidad. El rito de Memphis fue dejado de lado hace muchos años debido a que tiene casi 70, 80 grados, ¿no?, para llegar al conocimiento supremo. Hoy en los masones, son 33 grados, ¿no? El rito de York, que es el más conocido en la actualidad, en las logias modernas. Pero aquí se puede ver, como repito, en las paredes, detalles de este antiguo rito masónico. Y dice la señora que este ambiente no lo alquila, no lo alquila, ¿no? Lo tiene siempre cerrado. Inclusive el día que fui, que logré entrar a la casa, se demoró en buscar la llave. Yo estaba muy ansioso porque ya me había dicho ella que había un ambiente con pintura mural, y ya se imaginan ustedes la emoción que hubo de encontrar esto. Pero luego, por supuesto, también, al poder ir viendo las imágenes, buscando explicación, se refieren, por supuesto, a ritos, ¿no?, que hablan respecto a la vida después de la muerte, sacrificios y todo esto, asociado tal vez a una familia que tuvo cierta predilección, cierto gusto por ese tipo de creencias, ¿no? Creencias masónicas antiguas. ¿Ven ustedes lo que uno puede encontrar sin saber en una antigua casa limeña, ¿no? Es en todo caso la casa que ustedes ya saben ahora cuál es, ubicada en la esquina de la avenida La Colmena con el Jirón Cañete, casi frente a la Universidad Villarreal. Bien, de aquí dejamos esa casa, saltamos ya un poco oscurecido para las fotos, ¿no? Nos vamos a otro lugar de Lima, que es la casa ubicada en el Jirón Apurímac. Esta es la vista del Jirón Apurímac, ¿no? Es la antigua calle Cueva. Esta calle está ubicada muy cerca a la Plaza San Martín, ¿no? En la Plaza San Martín está en Jirón Carabaya, y allí, a unos pasos de la Plaza San Martín, se encuentra esta callecita. Esta callecita, la calle Cueva, toma el nombre por un antiguo vecino de la calle, que aparentemente vivió en la casona que aparece aquí al extremo izquierdo. La calle aquí se ensancha, por cierto, porque donde está este edificio, que aparece aquí al extremo derecho, que hoy es el edificio Encarnación, estuvo la antigua iglesia de la Encarnación, ya que esta zona, fue zona de un antiguo monasterio, un monasterio que seguía la regla agustina, y que por cierto es el monasterio de mujeres, o fue el monasterio de mujeres más antiguo de América del Sur, el monasterio de la Encarnación, ¿no?, que estuvo ubicado en este lugar. Este monasterio fue demolido en la década del 40, y buena parte de lo que fueron, pues, hoy sus antiguos claustros y espacios es el Jirón Contumazá, y parte, por ejemplo, del Cine Metro, el edificio que hemos visto, todo ello, ¿no? Toda esa parte fue el antiguo monasterio de la Encarnación. Las casas, entonces, que se ubicaban al frente, en esta calle, en los alrededores, Jirón Lampa, ¿no? Jirón, qué sé yo, Lino Cornejo, en fin, ¿no? Sí, Pachitea y todo ello, le pertenecieron también a la congregación en algún momento de su historia. Aquí en esta calle
avanzando hacia la esquina siguiente, encontramos esta casita, que pasa casi desapercibida, ¿no? Para la época de la foto estaba con su bandera peruana aquí en el balcón. Esta casa es tal vez, por esta investigación y cosas que he estado viendo, una de las casas con historias de fantasmas o casas encantadas, con historias de fantasmas más fuertes que hay en Lima, ¿no? Más fuertes por el testimonio de las personas que viven en el interior, que voy a empezar a contarles. Para esto, quiero yo citar, para lo que voy a contarles a continuación, un poco la experiencia, la investigación realizada por mi amigo, el señor Pedro Noguchi, ¿no? Quien en el año 2007 pertenecía al grupo Dharma, ¿no? Hoy Pedro Noguchi, por cierto, conduce un programa llamado Paradigma Cero, ¿no? Un programa en Facebook, en YouTube, en el que trata pues temas, ¿no?, paranormales, pero siempre desde una investigación científica, que es lo que me gusta en el caso del trabajo de Pedro, ¿no? Bueno, en esta ocasión Pedro me facilitó este material que voy a pasarles a continuación. Él comenta un poco la historia de esta casa, ¿no?, que fueron llamados por los dueños de la casa, el año 2008 para ser más exacto, y le averiguando un poco encontraron que la historia de esta casa, ahí como la vemos, se remonta pues a épocas muy antiguas, ¿no? Desde el siglo XVI. Y a lo largo de su historia, de casi ya 5 siglos, ha habido una serie de incidentes y sucesos sin explicación, no solamente ahora, sino en siglos pasados, que han ido alimentando esta historia, que hasta no hace mucho ha estado pues guardada bajo las 4 paredes del predio, ¿no? Y que bueno, a raíz de un reportaje televisivo, se hizo conocido, ¿no? Se hizo conocido. Por cierto, salió un programa llamado Reporte Semanal, ¿no? El caso de esta casa, ¿no? Aquí dice que mencionaban que la mayoría de personas que viven aquí en la casa, los actuales inquilinos, para empezar, son los descendientes de los antiguos dueños, de los antiguos bisabuelos, tatarabuelos, la casa ha permanecido en la familia durante varias generaciones, ¿no? De la antigua opulencia de sus antepasados, hoy queda poco. Las personas que viven en la actualidad, pues no la pasan muy bien, ¿no? Tienen muchos problemas económicos, según lo que comentó Pedro en su investigación, y más bien estaban ellos queriendo vender la casa, ¿no? Pero antes de ellos querían descubrir, saber por qué esta casa les traía tan mala energía. Muchos de ellos tenían problemas económicos, ya hemos dicho, y también problemas de salud. La casa había sido heredada a sus antepasados, que en su momento fueron personas muy adineradas, pero que siempre estuvieron rodeadas de historias llenas de fatalidades, ¿no? Quizá una de ellas, la reseñada por antiguos o antepasados de los que vivieron aquí, cuenta la de uno de los primeros dueños de la casa, ¿no? Un usurero que vivió aquí en el siglo XVI y que era conocido por su crueldad y codicia, dicen este usurero, ¿no? Prestaba dinero y claro, era malo para cobrar, ¿no? Le quitaba lo que propiedad a la gente, en fin, era un hombre muy malo. Y era tan codicioso que cuenta esta historia, llegó a asesinar, ¿no? Llegó a asesinar a 2 niños, hijos de esclavos, para enterrarlos cerca a su tesoro, a donde él había escondido su tesoro, su dinero, en la creencia que los espíritus de los niños iban a resguardar su dinero. Poco tiempo después dicen que este prestamista fue encontrado ahorcado en una habitación en el segundo piso. Según los que vivían en la casa, esta foto, por cierto, muestra una nubosidad que mencionan no aparecía al momento de la foto, pero sale en la foto. Dicen que en esa casa, en la zona del comedor, los propietarios sostienen que hay la entrada a una bóveda subterránea, ¿no? Un sótano, que a la vez se bifurca en 4 entradas, ¿no? 3 de ellas son túneles que recorren por debajo la casa y las casas vecinas. Era común, recuerden, en aquellas épocas que hubieran estos corredores que unían una casa con otra, que fueron utilizadas, ¿no?, para, por ejemplo, reuniones conspirativas en la época de la independencia, para esconder tesoros, ¿no?, cuando los piratas acechaban la ciudad, o también para el entierro, ¿no?, de familiares, ¿no?, en criptas particulares. Por eso que no es novedad que hoy se estén haciendo excavaciones en el centro de Lima y se encuentren por ahí en casas, lugares insospechados, ¿ah?, entierros, porque era la costumbre de la época, ¿no? Mencionan que una de estas galerías, ¿no?, que se encuentra en la parte subterránea, se encuentra hasta el día de hoy enterrado el tesoro de este usurero. Un tesoro, imaginamos, pues en doblones, ¿no?, monedas de oro, si estamos hablando de un personaje del siglo XVI. Y la entrada se encuentra sellada hoy en una de las habitaciones de la casa, ¿no? Aquí una foto antigua que los familiares de la casa proporcionaron al equipo de investigación. Y aquí es llamativo, ¿no?,
que el rostro bastante grave de todos los que están aquí en este ambiente, y este rostro, ¿no? Estos rostros que aparecen reflejados en la luna, en el vidrio, ¿no? Ellos mencionan que sacaron las fotos, los investigadores vieron las fotos, y ellos se sorprendieron porque ellos nunca se habían fijado en los detalles, ¿no? Que rápidamente, por supuesto, fueron observados por los investigadores, ¿no? Podría también ser un caso de pareidolia, ¿no? Querer ver algo donde no hay, pero en una casa con tanta historia y antecedentes, como que ya aquí hay que empezar a darle cierto crédito, ¿no? A todo ello. Aquí empezaron ellos a describir un poco a los personajes de la familia, ¿no? Pilar, la señora que vivía en la casa, que era la mayor de todas, comentó que su bisabuela, poco antes de morir, en esa casa, aquí, se quejaba, dice que dos niños saltaban en su cama, que eran niños negritos, ¿no? Y por tanto ellos deducieron que eran los esclavos, ¿no? Que habían sido enterrados allí. Ella dice que llamaba a su mayordomo, a los empleados, con una campanita, para pedir que retiren a los niños, ¿no? Traviesos que jugaban en su cama. Ellos al llegar al cuarto de la bisabuela no encontraban nada. Nunca vieron ningún niño allí, ¿no? Dice que hasta el día de hoy, dijeron los que viven en la casa, el sonido de las campanitas aún puede escucharse, ¿no? Y Pedro lo verificó diciendo pues que escucharon, cuando estuvieron presentes en la casa, sonidos de campanas. Pero más bien como que sonaban como que estuviera dentro de una caja, ¿no? Bastante alejada el sonido, ¿no? Luego había un joven, que es Esteban, el hermano de Pilar, que dijo que más de una ocasión había encontrado las sillas del comedor de la casa desordenadas, ¿no? O a veces en filas, sin explicación alguna, no había nadie en el lugar, pero siempre encontraban ahí cosas movidas en su sitio, ¿no? El hijo de Esteban, Gabriel, tiene una habitación en la azotea, en el tercer nivel de la casa, ¿no? Y se queja de que nunca podía estudiar porque el piso de madera empieza a temblar de la nada. Y siempre escuchaba que la puerta era forcejeada, la puerta de su cuarto, como si alguien quisiese entrar. Luego está también Mariana, que es la nuera de la señora Pilar, que duerme con su pequeña hija en una habitación, que se dice que es uno de los lugares con mayor actividad paranormal, ¿no? Ahí los objetos se mueven solos, los focos de luz se paran quemando continuamente, y esta habitación es contigua a un pequeño comedor, que en otra época fue justamente el dormitorio de la bisabuela fallecida, en la que mencionaba que dos niños saltaban pues encima de ella, ¿no? Y donde salen los sonidos de las campanitas sonando. Bueno, el punto es que toda la familia estaba de acuerdo en que los fenómenos en la casa se daban más que nada en la zona esta del comedor, que fue el dormitorio de la bisabuela, y que ellos no creían que era la bisabuela la que nos molestaba, sino quizá otra entidad oscura y perversa, que inclusive le habían escuchado hablar ya, la voz de ella, ¿no? En ciertas ocasiones, con una voz gutural, ¿no? Algo como que sale de la garganta, una voz así masculina. Dicen que hace un tiempo llegaron a la casa unos buscadores de tesoros, con sus aparatos, sus máquinas, ¿no? Con sonar y todo ello, pero que las máquinas se malograban cuando entraban al que fue el dormitorio de la bisabuela. Quedaron a regresar un día nuevamente y volvió la máquina a malograrse y ya no volvieron más, ¿no? Pero sin embargo, en el lugar donde dijeron que posiblemente había algo enterrado, empezaron a excavar y encontraron muchos huesos de perros, ¿no? Sin llegar a concluir por qué es que esto estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, muy viendo la familia ya tenía estos antecedentes, ya habían pasado por esto muchos años antes, y en esta ocasión quedaron pues en pedir ayuda, ¿no? Ayuda de profesionales. Finalmente mencionaban que quizás la parte más hostil de la casa era el segundo piso, que por cierto está completamente desocupado, nadie lo ocupa el segundo piso. Dice que en este lugar es donde, según sabían ellos, fue encontrado el cuerpo del prestamista colgado hace varios años, ¿no? Hace varios siglos, ¿no? Y mencionan que toda persona que ha entrado a este lugar siempre se queja de un ataque violento, de algo invisible. Golpes, por ejemplo, una vez un chico que subió fue empujado por la escalera, casi se rompe el cuello. En otra ocasión hay gente que le golpean la cadera. En el equipo de Pedro que entró a la casa, cuentan de que estaban ellos allí investigando el segundo piso, cuando justamente uno sintió un golpe en la cadera, ¿no? Otro sintió que le jalaban el cabello, no había nadie. Y esto, ¿no? Ocurre en el segundo piso de esta casa. Dicen ellos que no habían podido nunca remodelar el segundo piso y poder ocuparlo, porque cada vez que ellos contrataban trabajadores, entonces se iban de un día para otro, ¿no? Se iban de un día para otro por la cantidad de incidentes que ocurrían. Ellos dicen que la fuerza más hostil es la que ocupa el segundo piso de la casa, ¿no? Aquí vamos viendo unas fotografías que, como les comento, son de la investigación de Pedro Noguchi. Ese es el interior del segundo piso que está ocupado. Esa nubosidad que aparece en una fotografía que hicieron justamente antes de acceder al segundo piso.
las imágenes o rostros, o quizá pareidolia, ¿no? Que aparecen en antiguas fotografías, no deja de ser curioso, vean el rostro bastante enigmático, ¿no? La mirada de estos jóvenes, vean ustedes, ¿no? En esta foto antigua. Y ese es un reflejo, comentan, que se presentó en las ventanas que dan a la calle. De la nada el vidrio se empañó y se formó la figura de un rostro, ¿no? En la cosa curiosa, los faroles de la calle parecían coincidir con los ojos, ¿no? De alguien que los miraba de manera, pues, siniestra, ¿no? Del interior, que pueden ver ustedes, ¿no? Los ojos y el rostro que se formó. Esto dice que con un día que limpiaron la cocina, o perdón, sí, pues lo que es el comedor, nuestro dormitorio de la abuelita, vieron cómo aparecieron de la nada unas huellas de manos como de niños, ¿no? Que se habían apoyado en el piso. Y tomaron fotografía, por supuesto, ¿no? Aquí se encuentra grabado. Este es un pequeño videíto que quiero compartir con ustedes del archivo de Pero Noguchi, en la que se ve el acceso a la casa, ¿no? El acceso a esta casa de la calle Cueva. Ahí está el equipo de investigación, ahí está la escalera, ¿no? Que tomó que pusieron la fotografía con la nubosidad y ahí están a punto de acceder al segundo piso, ¿no? Esto fue realizado el año 2008. El año 2008. Ahí están sus antenas de radiestesia, que la investigación paranormal pues busca ahí la presencia de energía, más que nada, ¿no? Imagen del dormitorio, perdón, del comedor, que habíamos mencionado ya, y un poco la investigación que van realizando en la casa. Hay uno de ellos justamente mostrando cómo funciona esta antena de radiestesia que busca justamente la energía en ciertos lugares, ¿no? El comedor donde las sillas pues se mueven de un lugar a otro, una serie de cosas también allí pues desordenadas, ¿no? O en una casa particular. Y esa llave da al segundo piso, mencionaba, ¿no? Ese candado, ahí está subiendo al segundo piso. Esas son imágenes del segundo piso, donde mencionan pues justamente está esta entidad que los molesta, ¿no? Que los molesta y que no deja que nadie ocupe. Es el cuarto del chico, en el tercer piso, tiene una ballesta, tiene cosas, ¿no? Adornan sus paredes, que es donde él escucha que le fuerzan la puerta, ¿no? Él es el joven que está contando la historia, ¿no? Le fuerzan la puerta queriendo meterse al lugar. Él vive en el tercer piso y para subir al tercer piso, por cierto, no lo hace por la escalera habitual, porque no puede subir al segundo piso. Lo hace por una escalera de caracol que han colocado y que da del primer piso al tercero. O sea, él no sube para nada a este segundo piso, ¿no? Donde está el balcón que hemos mencionado, hacia la calle. Balcón hacia la calle. Esa es la imagen del segundo piso. Y el balcón ahí al frente, ¿no? A la vista de la calle. En ese ambiente o en ese segundo piso donde cuentan en la historia de esta casa, fue donde encontraron pues colgado, ¿no? A este antiguo usurero, ¿no? Ahí al parecer encontraron alguna sombra al momento de hacer la foto. No lo logro distinguir bien, pero bueno, en la investigación de ellos lo han agregado, ¿no? Y el estado ruinoso en que se encuentra. La casa fue declarada patrimonio monumental y después se quejan, ¿no? De que justamente esto les impide poder remodelar. Pero yo creo que lo que más les impide es justamente pues, los obreros que se terminan yendo, ¿no? Como acabamos de mencionar, debido a la cantidad de incidentes que se dan, que se manifiestan en este lugar, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar ahora con algunas dos imágenes más, ¿no? Esa es la fachada de la casa, por cierto, ¿no? Debo agregar que ninguna de las casas que estoy mostrando, ¿ya? Son parte de un circuito turístico. O sea, en realidad, acceder a ellas yo creo que es más que difícil, ¿no? En muchos casos estoy compartiendo fotos que he tomado con el permiso de los dueños, nada más hasta ahí. En este caso, en la investigación de Pero Noguchi, pero bueno, imagínense ustedes cuántos países, ¿no? Tienen su tour de casas paranormales, ¿no? Sería interesante que alguna vez aquí también pues se pueda hacer algo parecido. No obstante ello, son casos en los cuales yo muestro los hechos, ¿no? Los hechos en los que personas entendidas en el tema manifiestan que hay este tipo de experiencias. Saltamos de esta calle, la calle Cueva del Jirón Apurímac, al Jirón Ancash y a Zángaro. Esta fachada, esta pared que ustedes ven, es la fachada lateral de la antigua Casa de Pilatos, hoy el Tribunal Constitucional, ¿no? Ubicado ahí al costado del convento de San Francisco. Esta casa nos muestra una de las portadas
más antiguas de Lima, ¿no? Una portada construida a inicios del siglo XVII, en estilo renacentista. O sea, por tanto, si queremos preguntarnos cuál es la casa más antigua de Lima, podríamos decir que esta acá es una de las más antiguas de Lima, que con algunas remodelaciones, o más que nada reconstrucciones, mantiene en cierto modo su apariencia original, empezando por la portada y sobre todo por los patios interiores. Esta casa también tiene una historia, que en este caso la recogemos de la tradición de Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma cuenta que en esta casa habían unos judíos que habían alquilado el lugar, portugueses, que habían alquilado el lugar, pero que parece pues tenían costumbres que estaban reñidas con la Iglesia Católica. En una ocasión un hombrecito entró a la casa y los encontró a ellos, a los portugueses, azotando con un látigo una imagen de Cristo, que además estaba invertida, una cruz invertida. El hombre aterrado salió corriendo, fue a dar aviso a la Inquisición, que estaba muy cerca, y vinieron, y claro, encontraron infraganti, ¿no? Nos encontraron ahí, pues, en el momento del crimen, vamos a decir así, a los portugueses y todos fueron detenidos. Los acusaron de actividades heréticas, se descubrió que eran judíos, ahora sí, y fueron condenados a ser quemados por la Inquisición. La casa estuvo a punto de ser demolida hasta que un descendiente o un familiar político del dueño, la familia Esquivel, la compró. Y hasta el día de hoy exhibe en su fachada los escudos de Esquivel y Jarabá, que es el nombre correcto de la casa, ¿no? La casa de Esquivel y Jarabá, aunque es más conocida como la casa de Pilatos, por el suceso que acabo de comentarles. Palma mencionaba que esta casa puede ser una de esas muchas casas de penes aparecidos que habían en Lima, en la que se escuchaban sonidos de canicas que sonaban en el piso de madera, ¿no? Cadenas que se arrastraban de un lado a otro, y por supuesto lamentos, ¿no? Lamentos en los corredores que a final de cuentas nadie sabía de dónde venía. Otra casa que tenía historias similares era esta. Esta fotografía o esta imagen, tomada de una antigua revista, nos habla de una casa conocida como la Casa de la Pila. Esta casa estuvo ubicada a media cuadrita de la Plaza de Armas, en el Jirón Junín, ¿no? Esta casa, ven ustedes los detalles, una típica casa antigua con su portada, sus balcones de madera, pero vean ustedes este extraño murete que estaba al costado de la puerta, ¿no? Un murete en el que inclusive había una cruz, ¿no? Este murete y los sucesos ocurridos en la casa, hasta su demolición, que fue en 1914, la dieron por ser mencionada como la casa con historia de fantasmas más conocida de Lima, ¿no? Por aquellos años, la Casa de la Pila. Era famosa por sus fantasmas ya a inicios del siglo XX, y también fue famosa por haber sido el primer local del diario El Comercio, ¿eh? Aquí se fundó El Comercio, que luego se muda a otro local donde está ahora su edificio, ¿no? En Girón Miro Quesada. Poco tiempo después que el Comercio se fue de aquí, la casa fue dada en alquiler a un señor de apellido Muso, que la arrendó para convertirla en colegio. Y para ello, él decidió desalojar a todos los inquilinos que vivían aquí, entre ellos la familia de Ricardo Palma. O sea, aquí también vivió Ricardo Palma, para más datos, ¿no? Una casa, en realidad, vean ustedes con mucha historia. El padre de Palma dice que utilizó muchas argucias y cosas reñidas con la ley para evitar ser desalojado. Pero, sin embargo, eso terminó en un lío monumental entre los Palma y el Muso, ¿no? Ese señor Muso que convirtió en colegio. Un pleito que hizo que hasta el mismo Ricardo Palma, joven y ya como periodista del Comercio y de un diario llamado El Correo Peruano, escribía pues cartas de injuria, ¿no? Dirigidas al señor Muso. Un lío que duró años, por cierto. En aquella época los retos e injurias se escribían en cartas abiertas que se publicaban en El Comercio y en los periódicos vecinos. Ustedes pueden ver un día en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional el periódico El Comercio de 1860, 70, y va a encontrar ahí carta dirigida a tal, ¿no? Y ahí hay una serie de insultos, y el otro le contestaba después el día siguiente, con respuesta a la carta de fulano de tal que me ha insultado. Y era un poco también la manera como se ventilaban los pleitos públicamente en aquella época. Más allá de todos estos líos, que por supuesto se van a dar en la casa en el siglo XIX, encontramos que aquí también se encontró un antiguo gabinete de curiosidades, ¿no? Ese era el nombre que se le daba a lo que hoy se conoce como un museo. Y aquí un señor exhibía, un señor de apellido Larrinaga, por cierto, exhibía en su gabinete de curiosidades, que la gente entraba a ver como un museo, un frasco donde había una paloma, un pichón de paloma, que él decía que había sido parido por una mujer llamada Asunción. O sea, era un pichón parido por una humana, y que era una curiosidad
terrible, tremenda en aquella época, ¿no? Que mucha gente iba a verla y todo ello. Fueron también unos señores que estaban asociados, digamos, a la comunidad científica, entre ellos Hipólito Unanue, que entró por esa puerta a ver el famoso pichón, ¿no? De la negra Asunción, como decían, y dijeron que era falso. Este es falso, ¿no? Es un trampantojo, decían, ¿no? Y el hombre Larrinán al final escribió pues un libro, ¿no? Denunciando a todos los sabios de la época, entre ellos Unanue, de que se habían burlado de él, ¿no? Esto lo recoge Palma en la historia, que se llama La Apología del Pichón Palomino, ¿no? Lo pueden ver ahí en las tradiciones peruanas. También en este lugar existió un club Talía, se llama el Club Talía, ¿no? De corte teatral, ¿no? Que es mencionado en la biografía de doctores y médicos de principios del siglo XX, que pasaban aquí su época. En fin, un lugar con muchos usos, ¿ah? Ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la casa, de fachada tan peculiar, estaba ocupada por abogados, completamente por abogados, ¿no? Que dice que se iban a las 3 de la tarde de la casa, se retiraban, porque pasada esa hora, ya oscura, en la casa era común escuchar ruidos de cadenas que se arrastraban, de lamentos y por ahí de sombras subrepticias que pasaban de un lugar a otro. Y sobre el muro que les comenté, este muro llamaba la atención. Este muro, pues, bastante irregular, ¿no? Porque es un muro en la fachada, ¿no? Que además tenía una gran cruz. Dice que la que todos los transeúntes se persinaban al pasar, ¿no? En épocas virreinales hay que recordar que en esta casa se encontró o había una capilla donde se rendía veneración a una imagen de Nuestra Señora de las Aguas, una de las primeras imágenes marianas que llegó a Lima, ¿no? Y que hasta hoy existe, ¿eh? Se encuentra en la parroquia del Sagrario. La casa se demuele en 1913, como repito, considerada pues como la casa encantada de Lima, quizás con historias que hoy diríamos la casa malucita de la época, fue demolida. Y en su lugar se construyó un edificio de estilo Segundo Imperio, también, un ecléctico en realidad, porque también tiene mucho de Art Nouveau, que le perteneció a la Casa Almuelle, ¿no? La Casa Almuelle era un negocio comercial de importaciones y ferretería que funcionó allí, en las tiendas del primer piso. Esa es una fotografía reciente, nocturna, de la casa, ¿no? La casa que abarcaba estos dos edificios, ¿eh? El edificio blanco y ese que vemos aquí. Hoy ambos edificios están completamente desocupados, ¿no? Totalmente desocupados. Es curioso porque en realidad fue un solo edificio, que fue este. Este fue en realidad, me gusta que dice al muelle, ¿no? Fue en realidad el aspecto que tuvo el edificio en 1914, tras la demolición de la antigua Casa de la Pila, que estuvo aquí. Luego, en los años 40, uno de los descendientes del dueño, que heredó la mitad del edificio, con su mitad construyó otro edificio, este. Y el edificio que fue originalmente todo esto, y continuaba, quedó partido en dos. Ustedes pueden verlo, ahí ubicado a media cuadra de la Plaza de Armas, ¿no? Un poquito más arriba de la Casa del Oidor, en la recta de Palacio de Gobierno, ya, para más datos, ¿no? Y esta es lo que hoy queda de la casa con historias fantasmales más famosa de Lima a inicios del siglo XX, ¿no? La Casa de la Pila. Ahora saltamos a otro lugar de Lima y vemos esta casa, ubicada en el Jirón Conde de Superunda, la cuadra 3, ¿no? Que es la antigua calle Matavilela. Este edificio, construido en la década del 50, casi final del 50, hasta hoy existe, ¿no? Por cierto, hoy el Jirón Conde de Superunda es peatonal, se han colocado adoquines de piedra y pues yo creo que con esto va a ganar muchísimo este espacio para poder apreciar mejor la arquitectura de las casas vecinas, ¿no? Pues bien, ¿qué cosa había en ese lugar antes, no? Anteriormente, este edificio, lo que existía aquí era una antigua casona, que es la que ven en esta imagen, ¿no? Con su balcón y todo ello, y que era considerado pues, como un callejón o quinta en la época. La historia nos remonta a publicaciones periodísticas realizadas en junio de 1924, en la que en medio pues, de todas las noticias que uno puede encontrar en un periódico, una llamó la atención de los lectores, y es la que contaba lo siguiente, ¿no? Que 5 vecinos habían conseguido permiso del gobierno para hacer excavaciones en el interior de esta casa, de la calle Matavilela, con el objeto de encontrar un tesoro que estaba enterrado, que consistía en documentos históricos y reservados de la época de la Inquisición e incontables monedas de oro. Era lo que el gobierno les había dado permiso. Por cierto, fue el primer caso en el que el gobierno aceptaba la existencia de tapados. Leguía firmó este permiso y con ello estos señores empezaron la excavación, ¿no? En este permiso otorgado por el gobierno
se estipulaba el reparto del tesoro en partes iguales. Por un lado, un 33% para el gobierno, otro 33% para el dueño de la casa, que antiguamente decía local del Correo, por cierto, porque también se llamó calle Correo Viejo, y el otro 33% restante se repartía entre los 5 vecinos, ¿no? Era un poco como se había ya estipulado, con documento firmado por abogado y notario, cómo se iba a dar este reparto. Dentro aquí de la finca, en un cuarto con el número 66, nada es casual, ¿no? 66, ya los vecinos habían dado cuenta de ciertos sucesos extraños, ¿no? Donde contaban cosas increíbles, como que esta puerta, está señalada con una X, por cierto, aquí, la X, aparece esto en la publicación de la época, esta puerta, la 66, decían que había un hombre vestido de gris, que salía de este cuarto con dirección al caño, que estaba al fondo, ¿no? Siempre salía un hombre acá vestido de gris con dirección al caño. Y que por esa razón, si una vecina tenía necesidad de ir al baño de noche, tenía que pedirle a otra que la acompañe, porque no sabían ese hombre de dónde salía, ya que el cuarto este estaba abandonado. También los vecinos mencionaban de que justamente en este cuarto o en la puerta, en la oscuridad de la noche, había, además de la historia de este personaje, habían pues signos luminosos, ¿no? Estos fuegos fatos que unos llaman, ¿no? Como luces que se movían de un lado a otro, inclusive hasta animales encendidos, como chanchitos, patos, que cruzaban el umbral, ¿no? De la puerta o entraban a la quinta, ¿no? Desde la calle. Esta finca, esta casa, era un callejón. Se menciona que tenía cerca de 100 cuartos, ¿no? Que ya hemos mencionado antiguamente, fue local del correo. Y antes de ello también fue local o una casa de monjas, ¿no? Por eso muchos decían que fue un convento, que en realidad fue una casa de monjas en realidad. Las viejitas, que siempre pues, son las que son más asiduas a la historia, o la conseja popular, decía que en esta casa habían antiguos sótanos, ¿no? O espacios subterráneos, en los que había funcionado temporalmente una época la Inquisición. Otros decían que fue la casa de un oidor de apellido Matavilela, que justamente es el que le da nombre a la calle, que hasta ahora existe, ¿eh? Por cierto, está la placa ahí colocada. Lo cierto es que, investigando documentos, se dio que esta casa le había pertenecido a los descendientes de los marqueses de Torre Tagle, ¿no? O sea, una casa vinculada a la familia Ortiz de Ceballos, para más datos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con los 5 que buscaban pues el tesoro, ¿no? Una de las 5 personas mencionan que había logrado el permiso para las excavaciones era la señora Débora Ruiz Viva de Campos, que era bisnieta política de los marqueses de Torre Tagle. Ella había hecho, dice, una larga investigación respecto a un antiguo secreto que su abuela paterna, que vivía en Ica, le había confiado sobre esa casa, ¿no? Dice que la abuela le había contado a ella que sus padres, a su vez, le habrían hablado de la existencia de un maravilloso tesoro en una de las casas más antiguas de Lima, que era esta. Su madre había logrado descifrar el lugar donde se encontraba el entierro y hasta había hecho un plano que ella lo había logrado hacer para poder llegar al lugar y excavar y sacar el tesoro, ¿no? Lamentablemente se dice que este documento se perdió en el incendio de la casa de ellos, ¿no? En el Jirón Andahuaylas, en la época de la ocupación chilena. Tuvo que confiar en sus recuerdos y memoria de los datos que le había dado su abuela para volver a ubicar el lugar del tesoro, la señora esta que les comentaba, ¿no? Así, con los datos en la mente, fue cotejando las historias que iba encontrando sobre la casa. Como por ejemplo una historia que contaba que una vez se contrataron a un grafitero, ¿no? Para que haga unos arreglos en el lugar y accidentalmente golpeó una aparente puerta ciega de madera en el piso, que con el golpe se dio y dio acceso a una escalera, acá dentro de la casa, que conducía a un corredor subterráneo, ¿no? Sin tener miedo, dice que empezaron a bajar unos 8 escalones hasta que se dio con una especie de mesa de piedra debajo, donde habían 4 esqueletos. Imagínense encontrar eso debajo de tu casa, ¿no? El hombre, presa del horror, dice que subió rápidamente y entre gritos se fue a la quinta para no regresar jamás, ¿no? El grafitero. Luego también había la historia de una vecina de la casa, ¿no? Que contaba que siempre en la noche veía a una misteriosa monja, llamada, que inclusive le había dado su nombre, ¿no? Se llamaba Sor María de los Ángeles, que buscando documentos había muerto 250 años antes y que era del monasterio de la Encarnación. Que ella, toda vestida de blanco, le había dicho a ella, ¿no? Que en ese lugar se escondía un gran tesoro, pero que estaba maldito, porque el que lo encontrase estaba condenado a tener pues los mayores problemas que pudiera imaginarse, ¿no? Y esto es cierto, porque por cierto hay muchas historias de tapados o tesoros encontrados nunca terminan bien, ¿no? Por ejemplo, yo escuché el caso de un señor que encontró pues en su casa un tapado.
tesoro escondido. Luego la casa la vendió y con el dinero recién ganado compró un terreno en San Borja donde levantó un edificio de 5 pisos que lo alquilaba y todo iba bien. Pero él murió a los 2 años de cáncer. El hijo, el heredero del terreno, también adquirió cáncer, ¿no? Y no sé si hasta el final de esta historia seguirá vivo o no. Y muchos atribuían que justamente era pues por la maldición, ¿no? De esos tesoros que habían ahí. Bueno, respecto a esto, mencionan que en esta casa, pues en este 466, estaba el acceso al tesoro. La prensa limeña, curiosa ya que había sido publicado abiertamente, seguía el caso. Yo he podido buscar en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional información y les comento que todos los días sale publicado en la Crónica, en el Comercio, en el diario La Prensa, publicaban cómo iban los avances, ¿no? Y siempre eso matizado con historias pues ahí de fantasmas que se iban dando cita en el lugar, ¿no? Que ahora que estaban excavando en la casa, había más presencia paranormal, escuchaban ruidos, niños que salían de la puerta de la casa, en fin, todo esto, ¿no? Esto, por supuesto, no era lo que les convenía a los interesados, ya que ellos seguramente querían privacidad y que la cosa quede en silencio. Pero para eso ya la búsqueda del tesoro se había convertido pues en algo de interés nacional. Todos estaban pendientes de ver qué pasaba. Hábilmente se menciona, los interesados, estas 5 personas, fueron minimizando la noticia. Y hasta en últimas declaraciones empezaron a decir que todo era en vano, ¿no? Que en realidad nunca encontraron nada, que fue falso, que solo encontraron unos cajones viejos con documentos que ya habían llevado ya al Archivo General de la Nación, pero que el tesoro que tanto habían hablado no encontraron nada, ¿no? La señora Débora Ruiz, la que les comenté que había pues cifrado el plan y todo ello, ya no quería hablar con la prensa y pronto se convirtieron, dice, en el hazmerreír de todos. Lo cierto, para acabar con la historia, es que el cuarto 66 nunca más fue alquilado y permaneció cerrado hasta la demolición de esta casa unos años después. De los 5 involucrados en la historia, nunca se llegó a saber nada. Sencillamente desaparecieron por completo. Yo he buscado inclusive los datos de ellos en la página Family Search, en alguna información. Logré encontrar que uno vivía en Europa. Y hasta ahí llega la historia, ¿no? Quién sabe, con sus propios recursos, o tal vez al final sí encontraron el famoso tesoro del oidor Matavilela o de quien sea que haya vivido en la antigua casa, que luego se va a convertir, como repito, en este edificio que hasta el día de hoy existe, ¿no? Luego que se demolió la casa, por cierto, aquí hubo un terreno baldío, ¿eh? Durante varios años, hasta que luego, ya en los 50, se construyó este edificio que vemos. Y no, este edificio no ha quedado exento, ¿eh? De historias que la convierten pues también en un espacio encantado de Lima, ¿no? A unos vecinos del edificio comentan que en las noches se escucha el crujir de cadenas y el sonido de bultos que se arrastran, ¿no? Algo parecido a lo que yo escuché en ese edificio, en esa casa que les comenté, en San Isidro. También mencionan a una extraña figura de color gris que se paseaba por los corredores en las tardes, ¿no? Un amigo personal que vive en este edificio, mi amigo Ernesto Román, me contó lo siguiente, ¿no? Él me dijo lo siguiente: tenemos muchas historias, todo lo que vimos en el edificio. Siempre le atribuíamos a las personas que murieron en el edificio, ya sea por muerte natural, en caso de ancianos, o por accidente, ¿no? Como fue el caso de mi hermano, dice él, ¿no? De 4 años. Un par de experiencias vividas, cuenta él, ¿no? Una ocasión dice que él regresaba de una reunión en la que había tomado un poquito con sus amigos. Él vivía en el cuarto piso, ¿no? Que debe ser un piso oculto aquí, ¿no? En la parte de atrás, ¿no? Vivía en el tercer piso, me he equivocado. Y dice que subir a su casa era toda una historia, porque tenía que subir por la escalera y siempre sentía una sensación extraña, ¿no? Que se le erizaban los vellos del cuerpo, y al llegar ya casi a su piso, en una ocasión vio a una persona, aunque él dice que no la vio completamente, ¿eh? La vio como en el rabo del ojo, ¿no? Supone, porque no volteó a mirar totalmente, que era una mujer porque tenía una bata blanca, que se iba o deslizaba, porque nunca le vio los pies, hacia otro pasadizo, ¿no? Luego, en otra ocasión, ya la gente que vivía allí, cuando veían esta presencia, cerraban sus puertas, nadie salía, ¿no? Para nada. Y ya se imaginaban, pues, qué cosa era, ¿no? También muchas veces cuenta que cuando salían a botar la basura por el incinerador del edificio, escuchaban sonidos, ¿no? Sonidos como de voces que venían del basurero, en la oscuridad de la noche, ¿no? En fin, otra historia, otro edificio que también pues tiene su historia allí fantasmal, ¿no? En tiempos más contemporáneos, buscando en un periódico, encontré esa noticia, ¿no? Una casa que hasta hoy existe, ¿eh? Luego les voy a enseñar. Está ubicada en San Isidro, en la avenida Conquistadores, que fue comprada por unos hermanos en los años 60, los hermanos Oscar y Eduardo Ferreira.
Ellos recibieron las escrituras de compra de esta casa ubicada en la cuadra 5 de la Avenida Conquistadores y pensaron pues que habían hecho el negocio de su vida, dicen, ¿no? Porque le habían comprado a un precio baratísimo la casa. Y pronto contrataron personal para su remodelación. Y nunca imaginaron, dice, la transferencia también incluía una alegre comparsa de fantasmas, ¿no? Que día y noche molestaban a los trabajadores que constantemente se iban, igual que los guardianes. La casa no es tan antigua, como vemos. A la fecha de la compra, este periodo es artículo de la década del 60, tendría pues unos 40 años, ¿eh? Deducimos que la casa de la década del 30, más o menos, ¿no? Construyó en los 30. Cuando todavía esta parte pertenecía a Miraflores, ¿no? La fachada no ofrecía ninguna particularidad, ni el interior, que eran paredes de adobe. Dice que su única característica era que, dada su ubicación, estaba en una curva en aquella época, fue receptora de un sinnúmero de choques automovilísticos que le costaron la vida a más de uno. Uno de ellos murió instantáneamente cuando su vehículo se estrelló contra el árbol, que hasta el día de hoy estaba acá en la foto, ¿no? Como vemos, ¿no? Contra el árbol que aparecía a la entrada de la casa, ¿no? Comenta el señor Eduardo Ferreira que a mediados del mes pasado, luego de contratar a una docena, dice, de obreros y guardián, empezamos con la refacción de la casa, con el fin de hacerla habitable. A los pocos días, el guardián, que estaba solo de noche, escuchó un bullicio, un ruido que no lo dejaba dormir. A la mañana siguiente, le confió al otro guardián, su reemplazo de día, lo que le había pasado. Dice que se le había aparecido un viejo, un hombre viejo, que le había indicado que en un corredor de la casa hiciera una excavación y ahí iba a encontrar una cajita, que se llevara todo, que no tuviera miedo de que le dijeron a este hombre, ¿no? Al día siguiente, él pidió permiso para faltar y dice que desapareció y nunca más regresó, ¿no? Esta versión, reitera el dueño, Eduardo Ferreira, la contó el segundo guardián, que efectivamente dijo que el primer guardián encontró una caja con monedas y joyas, un pequeño tapado, y que por ese motivo se fue, ¿no? Igual ocurrían con los trabajadores del turno día, ¿no? Los que venían a trabajar, que se quejaban que sus herramientas no las encontraban en ningún lugar, o que su ropa estaba revuelta, y muchos pues acabaron yéndose, ¿no? El tema es que luego, pasado el tiempo, la casa hoy es un negocio. La ha encontrado en Google Maps y ven ustedes el detalle de la fachada, que está aquí, este muro que sobresale, es esta misma de acá, ¿no? Ahora aquí funciona un negocio, como vemos, y es esta casa mencionada pues como casa de fantasmas, ¿no? Hace ya varias décadas en los diarios de Lima, ubicada hoy en la cuadra 5 de la Avenida Conquistadores, ¿no? Los periódicos siempre han dado pie a este tipo de noticias, ¿no? Como esta, por ejemplo, ubicada en una antigua casona, un corralón ubicado en el Jirón Arica. El Jirón Arica, por cierto, hoy es el Jirón Rufino Torrico, en pleno centro de Lima, donde está el Teatro Municipal, esa recta, fue el Jirón Arica, ¿no? Y en este artículo, publicado en El Comercio, se menciona, ¿no? Se menciona un poco respecto a todos los eventos que se daban allí, ¿no? Dice, en pleno siglo XX, dice, y en ciudades como Lima, todavía hay casas donde penan, dice, se aseguran, y lo aseguran personas formales y sensatas, decía pues el comercio, ¿no? En aquella época. La foto, ahí está la foto de la fachada que no existe ya hoy, debe haber sido ubicada cerca a la zona del Jirón Callao o el Jirón Coneso Perunda, esta antigua casa. Se encontraba que la casa ya estaba para la fecha, miren, para 1917 en estado ruinoso. Le pertenecía a un ciudadano italiano. Y en el interior, dice que en el suelo ya terroso y medio removido, había una piedra de largas dimensiones y aspecto macizo, como que estaba tapando la entrada a un lugar, ¿no? Los que vivieron allí decían que debajo de esa piedra sobresalía una gruesa argolla de fierro, que se encontraba fuertemente adherida a una mesa, y ambas a su vez por un profundo tornillo. Imaginación o no, quizás cierto, ¿no? Pero es que curioso, ¿no? Una piedra unida por una argolla con una cadena a otra mesa de piedra, o sea, ¿qué uso tendría? Según el reporte que está acá publicado, ¿no? En este diario, dice que los propietarios y inquilinos que han vivido en la casa han pretendido levantar la piedra, pero siempre se han topado con resultados negativos, pues la losa pesa tanto y ofrece tal resistencia que parece que estuviera pegada al suelo, la han querido palanquear, mover, nunca habían podido mover la piedra, ¿no? Y todos coinciden que debajo de la piedra era donde procedían los ruidos que tenían pues en vilo a todos los vecinos, ¿no? La creencia de los vecinos radicaba en que esta enorme piedra ocultaba la puerta de acceso a otro nivel subterráneo, que habría estado formado por largas galerías subterráneas, ¿no? Acá también agrega el comercio en esta publicación, los residentes de la casa embrujada huyen, dicen, ¿no? La información recogía que todas las personas que quisieron vivir en la casa
de Girón Rufino Torrico, no pudieron hacerlo mucho tiempo, debido a lo que percibían como presencias sobrenaturales. Tras abandonar el recinto, los antiguos ocupantes señalaban que en los ambientes existen espíritus que penan y perturban su tranquilidad. El periodista del Comercio conversó con antiguos inquilinos y todos pues coincidían en lo mismo, ¿no? Que en la noche se escuchaban quejidos y ruidos extraños y lúgubres que aterrorizaban y ponían los pelos de punta, ¿no? Gritos de la nada en el espacio y todo ello, ¿no? También sentían que se arrastraban cadenas pesadas y largas, ¿no? Todos coincidían que los ruidos venían de casas más abajo, ¿no? Del sótano, como ellos conocían. Bueno, la casa fue demolida y esta pues se convirtió en otra casa de entierros, ¿no? Al final, el comercio, como no podía ser de otra manera, empezó a mencionar que tal vez, no, lo más escéptico dicen, ¿no? Ofrecieron al comercio una explicación más terrenal, ¿no? Era muy posible que se tratara de un gran criadero de ratas, dicen, ¿no? Estos roedores habrían escarbado galerías a lo largo de toda la casa y la bulla nocturna correspondería a sus correrías. Así terminaba el comercio con esta información bastante pintoresca, ven ustedes, publicada nada menos que el año 1917, ¿no? Acá hay unas fotos sueltas también tomadas en otras casas. Por ejemplo, esta foto fue tomada por un grupo de investigación paranormal, me la hicieron llegar en una casa en San Juan de Miraflores. Se puede ver esa luz que aparece, y además acá la presencia como de sombras, ¿no? Que se encuentran en la parte alta. Un amigo, de quien no tengo ninguna duda de la veracidad de lo que me cuenta, me mandó esta foto, que a su vez se la pasaron a él un vigilante del Hospital Loaiza a las 3 de la mañana, en la que se puede ver a una niña, ¿no? Una niña parada allí, en donde no hay nadie, ¿no? Una niña parada allí. Por cierto, en el Loaiza también yo tengo una historia, ¿no? Hace unos años, de madrugada, por el tema de emergencia, ¿no? Familiar, estuve dando vueltas por ahí, conociendo a esa hora los ambientes desolados, y logré ver a lo lejos a unas personas vestidas de traje blanco, con unos sombreros muy curiosos, ¿no? Lo miré, volteé, y luego volteé a mirar nuevamente y no había nadie. Y evidentemente estaban vestidas pues, con estos trajes de las enfermeras, ¿no? De las enfermeras que estaban, o que trabajaban ahí, las hijas de la caridad, ¿no? Que en un tiempo se hicieron cargo. Esta foto, como repito, allí presente, ¿no? Una niña en el Hospital Loaiza a las 3 de la mañana, ¿no? Otra foto tomada en uno de los paseos que he hecho a la Quinta Jeren, ¿no? En la que se puede ver ahí un rostro que aparentemente pues sobresale por una ventana. Nuevamente vamos a darle el beneficio de la duda, podría ser una pareidolia, ¿no? Tal vez una sombra, una partícula de polvo, pero los rostros y la mirada media siniestra nos da pues, pie a decir qué casualidad, ¿no? Que sobre todo en un lugar tan antiguo y que además tiene también esta vinculación, este referente, ¿no? De ser un lugar abandonado, desocupado, como la mayoría de lugares que he mostrado hoy, ¿no? ¿No? Aquí en la Quinta Jeren, que es un espacio patrimonial muy interesante, muy hermoso, que hoy se encuentra completamente desocupado en sus casi 4 hectáreas. También hay historias que muchos vecinos cuentan y que también nos pasó en un momento a los voluntarios del lugar respecto a ruidos, puertas que se cierran solas y presencia que va sumando, ¿no? A todas estas historias de casas encantadas que hoy he querido compartir con ustedes. Aquí más imágenes de la Quinta. Y un videíto de los nuevos habitantes de la Quinta, ¿no? La presencia de gallinazos en el lugar. Muy bien, espero que este paseo virtual, o esta charla virtual hoy, ¿no? Esta charla virtual sobre alguna casa encantada de Lima les haya gustado. Mi nombre es David Pino, casi sin voz, termino por hoy. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.